Hey, ¿qué pasa, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, un martes más. Sí, de nuevo aquí, el Eco de Balaídos para analizar, como siempre, toda, toda, toda esa información, toda esa previa, todo ese post del Celta, como siempre. Y al otro lado de las pantallas, damos paso a los dos tertulianos de esta noche. Buenas noches, don Manuel. Buenas noches, don Daniel. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien? ¿Y tú? Creo que te Bueno, preguntamos, ¿estás bien? estamos por aquí con ganas, como siempre, de analizar una semana más todo lo que trae el Celta, que esta semana, como siempre, luces y sombras. Si nos quedamos con el último partido, pues me decía antes Manu de que aparecieras por aquí, Dani, que él venía contento, que estaba feliz, después de todos los esfuerzos defensivos de Óscar Mínguez la semana pasada en el partido del Atlético de Bilbao. Y entiendo que tú también estarás feliz y contento, o qué sensación traes para este eco de hoy. No, yo estoy contento, ¿no? Estoy contento porque, bueno, la situación en Liga está muy encaminada y, bueno, que es nuestro principal motivo del Celta de que sea la Liga y, bueno, es verdad que el jueves, bueno, pues no tan bien, pero bueno, creo que hay que aceptar cuando el otro equipo es mejor, ¿no? Un poco. Tampoco hay que tal, ¿no? Pasa que, bueno, hemos visto a Mingueza con esfuerzos defensivos excesivos estos días. Entonces estamos muy contentos por el eco de Balaídos Bueno, con y estas cosas, ¿eh? si os parece, entonces nos metemos en harina y empezamos nuestra sección de la pizarra celeste y nos ponemos un poquito a analizar lo que sucede. Vamos a ello, señores. Empezamos. Primero de todo, y siempre, lo más importante, creo que es una de las cosas que nos gusta analizar todas las semanas y que siempre tenemos como referencia, es esta clasificación de liga, ¿no? Volvemos a mostrar clasificación de liga. Si os parece, también podemos ver en casa y fuera, aunque más o menos ya conocemos los números que los vemos casi todas las semanas. Y pues esta semana hay que decir que no tenemos que ir muy hacia abajo, señores. Tenemos al Celta octavo, 22 puntitos, y es verdad que esa victoria contra el Athletic Club de Bilbao pues nos ha sentado muy bien. Lo que tú decías, Dani, creo que estamos bastante cómodos en lo que es la clasificación liguera y creo que podemos empezar un poco a tomarnos ciertas licencias con los partidos que vienen. Pues iremos viendo ahora la Copa del Rey, iremos viendo ahora pues los dos partidos que nos quedan de la UEFA Europa Liga. Pero si os parece, como decía ya que el destripador, vamos por partes y empezamos a analizar un poco pues el postpartido de los dos partidos que hemos tenido esta semana. El primero de ellos, pues unos italianos muy bajos que vinieron a visitarnos a Balaídos y que nos explicaron que a veces no es tan sencillo ganar en la UEFA Europa League, aunque uno se crea que Bernardeschi está jubilado o prácticamente debe jubilarse. Manu, ¿cómo viviste esa derrota del pasado jueves en Balaídos contra el Bolonia? Hombre, pues es una derrota que realmente, viendo el partido, estaba cantada. Nos superaron en físico, nos superaron en táctica. Lo único que podemos hacer es coger, aplaudir y decir, habéis sido mejores y no hemos podido con vosotros. Tal y como al Madrid sí le supimos jugar, le jugamos bien, el Madrid no nos supo jugar, nosotros no le supimos jugar al Bolonia. Nos ganaron en todo, trabajaron mucho, sobre todo en lo físico, el buscar los minutos de finales a partir del 60, que fue donde más nos comieron, aparte del resto del partido. Tuvimos algunas en la primera y las únicas oportunidades que tuvimos fue el gol, que apareció por ahí realmente. Creo que solo hicimos un tiro a puerta, creo, o dos, como mucho. Uno, uno, Y uno. uno, ¿no? Quizás Uno directamente. la nota más positiva, ¿no? Ver el primer gol de Brian Zaragoza con la camiseta del Celta. Es verdad que el Celta se encuentra con ese gol. Pues es un fallo del defensa del Bolonia que deja el balón para que Willet pueda asistir y que Brian Zaragoza pueda empujar ese balón. Nota positiva, yo me quedo también, no sé si os habéis fijado con ese abrazo que se dan tanto Claudio Giraldez
como Brian Zaragoza, que habla un poco también de la sintonía y que para mí despeja ciertas dudas que podía haber sobre la relación de ellos. De hecho, esta semana hemos visto en algunos medios pues que se filtraba o se conocía o se hacía saber que Brian Zaragoza estaba descontento con los minutos que no había tenido en el partido del Atlético de Bilbao, cosa que yo, no sé, Dani, tú cómo lo ves, cómo viviste ese partido del Bolonia y cómo analizas pues esa parte positiva y esa parte negativa del partido. A ver, el partido tiene una lectura rápida. El partido lo ganó el mejor. Y no hay más historia, ¿no? Le podemos poner aquí y tal. Sobre todo nos vimos en lo físico muy lejos de este equipo. Muy lejos. Se podía haber hecho, bueno, pues a lo mejor otro planteamiento o demás, pero bueno, eso ya se habla a posteriori, ¿no? Yo lo que sí que creo es que, evidentemente, el partido lo ganó el mejor, pero yo creo que, por ejemplo, hay que vender los goles que encajamos contra estos equipos más caros. Es decir, tú tienes que intentar, cuando juegas con un equipo que es mejor que tú, tienes que intentar que el gol sea un acierto de él. Y el primer gol es el enésimo balón a la espalda que llega a un defensa nuestro como un elefante con una cacharrería y hace penalti. Y el segundo, contra un equipo que te está presionando altísimo, pues un taconazo de Yago en el centro del campo que no venía a santo de nadie, ¿no? Entonces, bueno, lo único creo que es haber intentado que los goles, haber intentado forzar a que fuera un acierto de ellos y no unos errores nuestros, ¿no? Porque a lo mejor, bueno, ellos no están acertados y te llevas un punto, por lo menos, o incluso lo ganas, o vete tú a saber qué puede pasar, ¿no? Entonces yo creo que lo único que hay que mejorar contra el equipo es mejor que tú, esforzarles un poquito a no regalarle el gol, a vender caro, mínimo a vender caro que tú encajes el gol, ¿no? Yo creo que es lo único que la crítica que se puede hacer de ese partido. Y habría que abrir el melón de los penaltis, ¿eh? Tenemos por ahí melón para abrirlo, si quieres lo sacamos ya y hablamos de esto y nos lo quitamos de encima. Noticia de Moiceleste. El Celta es el equipo de las 5 grandes ligas con más penaltis en contra. Y yo voy a decir una cosa. Y penaltis claros. Claro, eso es lo que te iba a decir. O sea, hay otros años en los que pues te pitan penaltitos, entra al bar y no sé qué, y por terrible. Bueno, podemos discutir que el otro día de Carreira, venga, va. Eso te iba a decir. Venga, pero no. Pero la mayoría de veces, por favor. El penalti del domingo, es verdad que todo el mundo tiene asumido en esta liga, todo el mundo, todos los equipos tienen asumido que en la Liga Española eso se pita. Pero es que es un contacto, ya hay contacto, ya, bueno. Sí, no nos la pillamos. Sí, da igual, es penalti. Es penalti. También es lo verdad, veamos como lo veamos. También es penalti. Que viendo es la como Yago que entera, esperó a que le vinieran a comer y en este momento le tocaron y se fue al Estoy de acuerdo contigo, Yago Manu, claro, en que es penalti, pero hemos visto un partido en esta misma jornada entre el Deportivo Alavés y el Real Madrid y que hay un contacto idéntico, por no decir exactamente igual o muy parecido del Deportivo Alavés a uno de los jugadores del Madrid, si no recuerdo mal, Vinicius, y que el VAR no entra. Para mí es un penalti de árbitro y no de VAR. Para mí el error quizás en ese penalti es eso, es que si el árbitro no lo pita, yo creo que el VAR no tiene suficientes herramientas como para medir si el contacto es suficientemente fuerte como para derribar a Iñaki Williams o no. O sea, creo que es un penalti de árbitro. Si el árbitro lo pita, yo me callo, ole tus cojones. Si el árbitro no lo pita, vale. Pero voy un poco más al fondo. Y es que, ojo señores, que estamos hablando de que casi salimos a penalti por partido. Es que en el área a veces hay que ser un poco más cuidadoso y llevamos una temporada en la que parece que cada vez que vemos un delantero, pues hay que hacerle penalti y pegarle una patada. Pero yo creo que es sintomático de algo que hemos hablado aquí durante mucho tiempo, que es que sufrimos en balón a la espalda. Sufrimos en balón a la espalda y volvemos hacia atrás como absolutos elefantes en una cacharrería. Y cometemos muchos penaltis por eso, ¿no? Porque no estamos bien a la espalda, no estamos bien a la espalda de nadie, ni de los laterales, ni de los centrales. Y es que siempre que hay un balón a la espalda es o despeje forzado, o gol, o penalti. Entonces es síntoma un poco de que no estamos cómodos defendiendo en esas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues Claudio lo dijo, ¿no? Que lo tenían en el radar y que hay que mejorarlo, pero también hay que tener en cuenta que mucho de eso
va en la experiencia de los jugadores. Y si quitando a Marcos y a Starfel, que Starfel sacando el día que se autoexpulsó a aquel, y Marcos son gente que controla más, pero ¿quién hace los penaltis? Javi Rodríguez, Marcos ya ha hecho Joel. penalti también, ¿eh? Marcos ya ha hecho penalti de decir, oye, Marcos, pareces un juvenil. Y realmente lo de la experiencia, jugar en primera ref, también haces penaltis, ¿eh? Correcto. También O sea, estás dentro del Sí, área y ahí es una categoría en la que más fácil vas a ir al choque y al golpe. no, nos no, dice, sí, pero nos dice Alquilo en TikTok. Es penalti, pero vamos, se deja caer. Y es piscinazo. Pero el arbitraje funciona así hoy en día. Yo creo que el chat de TikTok también está un poco pues con Yo lo que estoy de decías acuerdo, tú, que yo lo estoy de tenemos acuerdo, pero asumido, ¿no? entonces, Que eso es penalti. entonces también podemos decir que el de Yago del otro día el de Yago, también Yago le barre mucho más, no es un toquecito le barre tal. mucho más, pero es una jugada en la que Yago, él mismo lo dice, lo busca, lo busca. Claro, Y si pero es buscas el que penalti, buscas que te arrollen, y tampoco yo, es que se lo haya comido a lo bestia, yo creo le que ha todo, arrollado un poco. Y yo aquí creo que, buscan lo mismo, yo busca el creo que contacto, le no, toca el contacto y dice al suelo, punto. no Luego el todos árbitro los, detrás lo ve. no todos los toques, no todo el contacto para mí es penalti No, pero y según las reglas hoy en día sí lo estamos viendo en la liga. A sí, excepción de ciertos equipos, todo contacto dentro del área, todo contacto de mano para, es penalti. a ver, para mí, que nadie me entienda, el reglamento del fútbol tiene cero credibilidad. Y me explico la palabra que voy a decir para que nadie se eche las manos a la cabeza. Es decir, el reglamento en el fútbol lo han manipulado, retorcido, de tal forma que pite lo que pite el árbitro siempre tiene razón. Es una movida digna de estudio. Pite lo que pite el árbitro, siempre se sacan un párrafo, un no sé qué, un no sé cuánto, que escuda lo que pite el árbitro. Partiendo de ahí, o sea, partiendo de ahí. Evidentemente aquí cada uno puede interpretar lo que tal. Yo creo que ese toquecito que le da para mí no es suficiente para pitar penalti porque es imposible que ese toque tire a un jugador de primera división. Es imposible. Imposible. Que todo el mundo tiene asumido que mayoritariamente esos penaltis se pitan en la liga. Evidentemente, porque ya nadie lo discute. Es verdad que hubo en el Alavés Madrid hubo un penalti clavado, que yo creo que ahí el acierto es lo que dice Víctor, que eso, el árbitro no interpretó que hay contacto, pero que no es suficiente y no entró el VAR, que yo creo que es lo que tiene que pasar, que yo estoy de acuerdo ahí con Víctor, que el VAR no tiene que entrar, hay contacto, el árbitro lo vio, pero el árbitro dice, mira, no es suficiente, yo ahí no me meto. Me parece correcto, pero aquí se vino contando todos los años que no se iban a pitar penaltitos. Y cada año se pitan más penaltitos. Ellos venden una cosa antes de empezar la liga, Es pero cierto, luego es cierto que la llegada del VAR, en vez de tratar de aclarar este tipo de jugadas, las ha ensuciado un poco más, ¿no? Porque creo que nunca tenemos claro y que, evidentemente, creo que esto es algo que sabe todo el mundo, una repetición a cámara slow motion, en la que el primer frame que le presentan siempre al árbitro es el del contacto, pues ya estás. A ver, vamos a ver. ¿Algún árbitro de primera división ha acudido al VAR a rectificar algo y no lo ha rectificado? Esa es mi primera pregunta. Porque es que yo siento que cada vez que van allí, solo van a hacer lo que le dice el VAR. Nunca llegan allí y dicen, no, pues reitero lo dicho, no es penalti. No, pero es que hay una norma del VAR también que se está aplicando muy mal y no se está viendo por ningún lado. El VAR te dicen que... A ver, ¿qué iba a decir? Ahora ya me perdí, joder. Que tiene que ser a interpretación del árbitro y que lo que tienen que hacer es ponerte la jugada. Ven aquí a ver si hay un posible penalti o a ver si no hay un posible penalti. Pero lo que está haciendo el VAR últimamente, porque se están escuchando los audios, es, mira, vete a ver esta jugada porque hay un contacto de tal, con tal, con tal, con tal, que pasa esto y esto y esto. Es decir, estás condicionando, el árbitro del VAR está condicionando primero al árbitro principal. No le está diciendo, ven a ver esta jugada, que es lo que tiene que ir a hacer. Sino que le está diciendo, mira, te ponemos esta jugada por esto, por esto, por esto y por esto. Como ves en este frame, aquí hay contacto, aquí hay tal, aquí hay cual. No, tú no tienes que juzgar ahí. Es lo que dice la norma del VAR. Claro. Tú no tienes que juzgar. Tienes y que al ponerle final, la imagen al árbitro. El árbitro es eso. O sea, el árbitro es humano, tiene la presión del público, la Y presión de viene los condicionado. jugadores y llega condicionado. Y creo que
recuerdo una vez, me parece que a Gil Manzano, no pitando algo en el Bernabéu o algo así, pero una de las 7000 veces que llaman a los árbitros al VAR. Casi siempre el árbitro llega allí y condicionado por lo que ve. En la Champions esta semana sí que hubo un árbitro que se mantuvo en su decisión después de ver el VAR. Sí que Pues hubo en la Champions y tal. Pero es evidente, en la Liga Española hay dos problemas, que son los penaltitos y las manos. Y, se pita- otra buena discusión. y en Europa se pitan diferente las manos que en España. Por ejemplo, el otro día, en el Barcelona Betis, se pita una mano a Bartra que le pega el balón en la cadera y de la cadera le da la mano, que la tiene en una posición que no se la puede cortar y pitan un penalti. Pues bastante escandaloso, la verdad. En la que pues uno siente que O sea, pues se les cazaron diciendo, no puede ser mano eso, ¿sabes? Que sí, que el partido iba, me parece que 3 o 4-1 y estaba, me parece que todo ya medio liquidado o algo así, ¿no? Pero los propios jugadores dicen, pero ¿qué me estás contando, ¿sabes? correcto. Entonces, No, bueno, el problema está ahí, evidentemente. sí, Lo de las manos ya es un escándalo, porque lo de las manos, hay manos en las que dices, pero a ver, lo que decía Dani ahora, no se puede cortar el brazo. Por mucho que la tengas, no, es que la mano está muy separada del cuerpo y está en una posición extraña. Coño, estoy jugando al fútbol, ¿sabes? No voy a estar en una posición anatómica completa en todo momento, ni en la mejor posición. A lo mejor me estoy cayendo y desequilibrando. Todo lo que va a la mano se pita. Todo. Sí, manos completamente que dices tú, a ver, pero si me tiro por el suelo a intentar parar un balón, haciendo una segada, no puedo quitarme la mano de encima, esté donde esté. Es imposible. Pero te lo toman como si no está con contacto en el suelo, pues entonces es que la tienes para que sea penalti. Si tiene contacto en el suelo, no es penalti. Es algo que no tienen criterio ellos mismos. Ellos mismos no saben el criterio que tienen y entonces Claro. cada uno va aplicando el suyo propio. Contando los personajes que hay en la federación, tanto al mando como responsables de los árbitros y demás historia, bueno, pues pues tenemos un poco lo que el fútbol español se merece, ¿eh? Que no nos equivoquemos nunca, que al final pues esta gente está ahí porque la mayoría de los presidentes de la liga pues lo ponen ahí. Pero si os parece nos vamos y nos pasamos pues de penalti en penalti y nos vamos un poco pues a la alegría de esta semana, ¿no? Y me encanta este titular que nos deja el Faro de Vigo, que creo que define muy bien cómo nos sentimos todos una vez que salimos de Balaídos. Balaídos apaga su sed. Y es verdad que todos estábamos ya deseando por fin pues tener esa primera victoria en Liga y que yo creo que para todo el mundo fue bastante, por lo menos, tranquilizadora y que, bueno, pues coloca al equipo pues en una situación bastante tranquila y estable en cuanto a la clasificación. Pero a mí, antes de ponernos un poco a hablar y a analizar este partido del domingo contra el Athletic Club de Bilbao, yo hay una cosa que me gustaría que también toda la gente que tenemos en el chat, tanto de Twitch como de TikTok, se mojara y respondiera a una pregunta muy sencilla y que apenas he leído cosas acerca de esto a lo largo de la semana y que a mí me interesa bastante. De los aquí presentes, ¿cuántos creen que el Celta juega un buen partido el domingo? Dani. ¿Jugamos un buen partido? ¿Sí o no? En los 90 minutos no. Los 90 minutos no. O sea, yo creo que fue un partido bastante flojo del rival. Manu, que creo que tú eres de la opinión más positiva. Yo creo que fue un partido no que fuera bueno, sino que fue un partido serio. Serio. Sabes, que supimos cómo teníamos que manejar ciertos momentos del partido. Supimos cuándo teníamos que defender, supimos cuándo teníamos que intentar atacar un poco al Athletic, cuando estaba un poquito más rancio en defensa, que fue cuando nos comimos los 2 goles, que fueron casi seguidos. Y creo que fue un partido serio. Hay veces que no puedes hacer un partido de lo que aquí llamamos un partido bueno al fútbol de salón. Hubo cánticos, entre comillas, ¿no? Yo creo que ciertos sectores de la grada estuvieron muy contentos. Para mí eso no lo hubo, pero para mí es un buen partido por eso mismo. Ya me estás envenenando. Y acabamos de empezar, para mí es un buen partido por eso mismo, porque es un partido muy serio, es un partido en el que sabes lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y cuándo lo tienes que hacer. Bien. Y lo has hecho bien. Vale, te compro la primera parte del argumento. Y ahora voy a intentar
profundizar un poquito más en este aspecto. Vamos a ir por partes de nuevo. 45 primeros minutos, para mí, horribles. Creo que el Celta creo que el peor Athletic que he visto en los últimos 10 años en Balaídos, porque el Athletic que se presenta en Balaídos es de risa, es de chiste, porque creo que ni siquiera su mejor jugador, Nico Williams, estuvo cerca de su mejor versión, y creo que la primera parte el Celta se dedica a no sufrir y a ver qué sucede. Y que, repito, si el Athletic Club de Bilbao está en una mejor versión, lo hubiéramos visto. Segunda parte, salimos, tenemos 10 minutos muy buenos, por no decir que un jugador del Celta, en cuanto a toque, remata muy bien William Suelberg de cabeza, no nos lo olvidemos, marcando su tercer gol en una semana, cosa que esto es increíble y creo que ni el propio William se lo esperaba, y una contra en la que el central internacional del Athletic Club de Bilbao, Vivian, se equivoca tremendamente. Y bueno, pues Younes marca su primer gol en Liga. A partir de ahí, ¿qué sucede? Pues que el Athletic Club de Bilbao se fuma el canuto de su vida y decide no remontar el partido. Porque tienen un penalti, tienen una ocasión al palo clarísima, alguna buena intervención del bueno de Radu, aparte del penalti que para. O sea que yo creo, no sé si estáis conmigo, en que ¿somos justos vencedores? Sí. ¿Ha hecho el Celta un buen partido? Ni mucho menos. Bueno, a ver, el partido fue un partido igualado, porque el partido fue igualado, no puedes decir que es un partido que tú dominaste ahí 90 minutos y demás, tal, el partido tuvimos un partido igualado, pero bueno, al menos no se cometieron errores groseros más allá del penalti así un poco absurdo a la par que polémico que comete Carreira, pero bueno, fue un partido en el que al menos no regalaste uno o dos goles y el típico gol de córner que el Celta regala por partido, este tipo de cosas, al menos no hiciste regalos. Y el Atleti salió muy flojito en la segunda parte, un poquito en la pana, y aprovechaste el momento ese de debilidad a meterle dos goles, ¿no? Cosa que el Celta ha perdido partidos así a porrillo. Con lo cual, bueno, subimos a aprovechar nuestro momento y ganar el partido. ¿El partido fue brillante? No, no. ¿El partido fue de fútbol de salón? Pues tampoco, pero bueno, a ver, Bilbao venía mal, pero bueno, venía de ganar al Atlético de Madrid y empatar con el PSG. Tampoco venía de venir. Y nosotros de ganar al Madrid. Sí, pero bueno, me refiero que tampoco. Sí. Sí, pero que me refiero que tampoco el Atleti venía de no ganar absolutamente a nadie, ¿no? Que el Atleti está séptimo, me parece, todavía y en un mal año. Cuidado, que es muy fácil hablar de mal. Pero mal porque el año pasado estaban cuartos, pero es que este año, estando mal, están séptimos, ¿no? Entonces, bueno, mejorable, sí, me faltan muchas cosas. Ya termino, por ejemplo, a mí me seguiría gustando un tercer centrocampista en casa, no lo vemos ni por asomo, pero bueno, supimos utilizar a Mingueza bien hacia adelante. Se metió bien ahí, es verdad, hizo un buen partido, él se metió bien como tercer centrocampista, ayudó a sacar mucho balón, que es lo que para lo que lo pone Claudio, porque para defender no lo pone, evidentemente, aunque haya por ahí ciertos cánticos en redes sociales de los esfuerzos defensivos de Mingueza. Evidentemente Claudio no lo pone para defender y él no defiende, ¿no? Pero él, su trabajo de ayudar como tercer centrocampista a sacar balón lo hizo bien, sacó mucho balón hacia adelante. La jugada del 1-0 viene de un cambio de dirección de él, de Mingueza a Javi, que hizo un partidazo. Entonces, bueno, hicimos cositas bien y supimos ganar el partido, ¿no? Yo creo que es fundamental, siempre lo digo yo aquí, tío, siempre es fundamental para un equipo de media tabla como el Celta ser capaz de ganar jugando mal o regular. Y es así, tenemos 22 puntos, ¿vale? Yo creo que si os pregunto a los dos, ¿el Celta ha jugado más mal que bien o más bien que mal? Yo creo que me decís los dos, más mal que bien. Pero pese a eso, lo más positivo de lo que va de temporada es que pese a eso hemos competido y estamos en una posición en Liga muy buena. Yo creo que es con lo que hay que quedarse. Sí, bueno, vamos a ver, de primeras, creo que nadie va a negar el pedazo de equipazo que tiene el Athletic de Bilbao. Nadie lo va a negar. Para mí incluso es el tercer mejor equipo de la Liga, por encima del Atlético de Madrid. Lo siento por algunos, pero para mí como grupo, como bloque, como equipo, es mejor que el Atlético de Madrid. Y sobre todo como entrenador. Mucho mejor que el Atlético de Madrid.
Luego, Vale. ¿qué nos pudo pasar en la primera parte? Pues tranquilamente que veníamos de un partido como el Bolonia, que nos comieron tácticamente y nos comieron físicamente. Y en casa, otra vez, miedo. Miedo a lo que decíamos la semana pasada, muchas veces, del jugar en casa. Entonces, ¿qué haces? Intenta replegarte un poco. ¿Ves qué pasa en la primera parte? Lo que dice Víctor, que viene un Athletic muy raro. Viene un Athletic muy raro que no viene a machacarte y a presionarte arriba más no poder. Entonces, ¿qué haces en los primeros minutos? Dices, pues lo intento, vamos arriba. Te salen las dos jugadas, lo haces bien, te salen un par de minutos luego también que desquicias un poco al Atleti y te sale un penalti en contra que salva Radu. Un penalti que, por cierto, antes que decir que lo salva Radu, es uno de los peores penaltis que he visto tirados en los últimos tiempos. Bueno, a mí eso no me enfada, Es uno de los, es uno de Pero los vamos a ver, peores vamos a ver. penaltis. Está tirado flojito. Es A ver, verdad que vamos a Radu ver, le tirado aguanta de flojito. pie. vamos a ver. Pero Vamos Me a da ver. la razón en lo de decir que los A penaltis ver, vamos a ver. los falla se el falla. jugador Vamos a ver. y no los Sí. para el Pero vamos a portero. ver. El Cuando tú, 90% de las veces. a ver, todo el que ha tirado un A Rado le da penalti tiempo a poner un pie y- hacia la derecha Bueno, para tirarse que es y muy coger a fácil, contrapié y volver abajo. que es muy fácil, es que sí, que es muy fácil y que cuando tú falles un penalti, si el delantero o el jugador lo tira perfecto, el portero no lo para. Vale. Partiendo de esa verdad inamovible, que es así, hay una verdad. Se tiran en primera división muchos penaltis a esperar a que el portero se tire y yo la tiro al otro lado. Es que ese Se penalti no es así. Ese penalti va tira- flojo, va raso, No, va entre botes casi al centro Nico, de la portería. No tenía no, ni lo que que, haberse tirado. Si no da lo el que hace, paso, no tiene que lo, tirarse. lo que hace Nico Williams es, él espera creyendo que Radu se va a tirar A un para lado. adivinar el lado, Radu se queda allí parado en el medio y dice, yo me voy a quedar aquí. Y el otro duda un momento y la caga. También hay un juego ahí de Radu de no tirarse, que hay que echarle pelotas. Porque el portero, si no reacciona con tiempo, Si el no penalti llega está bien nunca a un tirado, penalti. nunca llega, claro, correcto. Claro, Pero el es portero verdad, reacciona. es verdad lo que dice Manu, de que Nico Williams, un jugador de primera división, campeón de la Eurocopa, un jugador que pretende ser top 10, top 15 mundial, no puede Pero tirar bueno, ese penalti en balaídos que- de ninguna de las y menos- maneras. De y ninguna de menos las cuando maneras. ves que Radu, Messi y falló menos penaltis, si te Cristiano falló si te penaltis. ves el penalti, si te ves el penalti, Radu pone un pie primero para la derecha para tirarse hacia su derecha. Y al poner el pie ahí, es por eso que se tiene que tirar al suelo, Hay- porque si no se mueve, la saca con el pie o le va Hay la un- mano directamente. hay un- Por eso hay un tiene que juego- tirarse. hay un Ese juego penalti ahí- es lo peor tirado que hay, hay. hay un juego ahí mental del portero que yo creo que Radu se se le iba a está... tirar. Radu se iba a tirar hasta No, que vio que el no. balón iba despacito. Radu hace un amago de tirarse a un Hace lado. un amago, pone el pie y eso Sí. es el saltar de un portero. Te lo digo Pero por hace el experiencia. amago, Eso es el saltar de un portero. pues Lo que yo pasa creo que ve en que el ese balón amago- viene mordido, viene despacio, viene fácil, viene al medio, dice, hostia, él amaga, que hasta me tengo vuelve que a tirar con la mano, si no la saco con el pie. Ese amago lo hace para que Nico Williams dude. No es un amago, apoya el pie completamente para hacer el salto, para coger el impulso. No es un Ve amago, que Dani, Nico en este cae la caso. trampa y ve Que compro cuando que ve muchas veces hay amagos así, pero este cuando no ve es un que amago Nico en entra en esa. la trampa, y cuando ve que Nico cae en la trampa, porque Nico cae en la trampa de Radu pensando que se va a tirar fuerte al otro lado, Radu le dice, aquí te estoy esperando, compañero, y no te la paro con el pie por no reírme de ti. Esto, Por para experiencia bajo palos, te digo que esa no es esa jugada que dices. Esas las hay muchas, pero por experiencia bajo palos te digo que no. Él Yo- tiene el pie colocado completamente para saltar al otro lado. No Yo hace el cuando veo estas pasito de cosas- aquí y voy. Sí. Yo cuando veo estas cosas siempre pienso en lo mismo. Y lo decías tú, Dani, pero yo creo que con ciertos matices. Messi también falla penaltis, Cristiano también falla penaltis. Pero ojo, cuando tú tienes grandes lanzadores como podemos tener en el Celta, que hacía muchos años que nos recordamos, como un jugador como Yago Aspas tiene la efectividad que tiene, que creo que ha fallado un porcentaje de penaltis de todos los que ha tirado con la camiseta del Celta muy bajo. Eso habla de lo bien preparados que tienen ciertos jugadores y bien estudiados que tienen a los porteros, los penaltis y lo bien que lo ejecutan. Porque repito, o sea, lo hemos visto, un jugador top mundial, un jugador que en la pasada Eurocopa, incluso recuerdo, creo que tuvimos alguna tanda de penaltis en la que tiró Nico y lo hizo bien. O sea, creo que es un jugador, evidentemente un jugador de primera división, sabe tirar los penaltis, vamos, a la escuadra todos, pero claro, es que no es lo mismo cuando vas perdiendo 2-0 y te encuentras que eso, te la vas a jugar a que el portero se te vence
y de repente el rumano pues decide no vencerse y lo tiras mal y te la para. Me voy un poco, avanzo, y me voy un poco a la siguiente. Para mí, repito, le doy la razón a Manu y creo que en este caso penalti horrible tirado por el bueno de Nico Williams. Pero me voy un poco a la siguiente y como siempre, sabéis que el bueno de Claudio Giraldez le encantan las ruedas de prensa y le encanta siempre dejarnos caramelitos para que podamos un poco analizar y ver en sus palabras ciertas cosas. Mensaje de Claudio Giraldez después del partido. Recuerdo, para los que igual estén por ahí despistados, primera victoria del Celta en Balaídos en la Liga. Giraldez: mis jugadores han hecho un partido perfecto. Yo de verdad os prometo que no sé si esto lo hace buscando el titular o si realmente Claudio Giraldez está convencido de que el Celta ha hecho un partido perfecto. Más que nada, esto me gustaría que Claudio Giraldez lo explique. Para eso es que el otro día en Balaídos cantaban lo de fútbol de salón, porque igual no se enteraron de que el Celta en el porcentaje altísimo del partido lo que hizo fue defender, quitando la jugada del gol y 2 o 3 jugadas en las que, como bien dice Dani, hubo aportación de Mingueza en el centro del campo y pudimos ver algún toque, alguna transición larga del Celta tocando balón. Creo que el Celta está muy lejos de hacer un partido perfecto el otro día contra el Athletic Club de Bilbao. No sé qué pensáis vosotros. Partido perfecto no lo hubo, ya lo estábamos comentando ahora. Es imposible decir que fue un partido perfecto. Fue un partido bien llevado, bien visto y poco más. Partido perfecto sería que no te hubieran hecho el penalti, que no te hubieran llegado a meter en el área directamente lanzándote un balón al palo, estar en los últimos minutos ahí metidos dentro del área y haber controlado más el partido y no darle tanto a la pelota al Athletic de Bilbao, perdón. Pero partido perfecto, tampoco hay que decirlo. A lo mejor para lo que él lo veía, para lo que él había planteado, sí que era un partido perfecto, porque a lo mejor él había planteado este partido y le hicieron caso a todo lo que había hecho. Todo relativo. Ahí deberíamos de saber qué es para él en ese caso el partido perfecto del otro día. Quizás hemos visto, y creo que a Dani le gusta mucho, pues ese modo del Celta de fuera de casa, ¿no? Quizás el otro día en Balaídos pues vimos ese modo un poco más amarretegui, un poco más simplón de este Celta de Vigo, en el que jugadores, por ejemplo, como puede ser Carles Starfel, brillan en demasía porque se siente más cómodo, el Celta está un poquito más aculado y a partir de ahí pues con jugadores rápidos como pueden ser Willow Swedberg, Javi Rueda o el bueno de Younes, pues somos capaces de matar a casi cualquiera. Sí, a ver, está claro que esto ya lo hemos dicho, ¿no? No nos estamos encontrando nada cómodos los defensas cuando tienen espacio a la espalda. No nos estamos encontrando nada cómodos, ¿no? Nada cómodos. Entonces, bueno, yo creo que estar a veces un poquito más acunados atrás nos viene bien. Y luego, bueno, la verdad es que sorprendió mucho Claudio cuando sacó a Jutgla y no metió a Borja y jugó sin delantero y podía haber ciertas dudas con meter a Younes en ese punto del partido y no meter a un delantero. Pero la verdad es que la jugada salió mallada, ¿no? Younes empezó a correr a la espalda de los jugadores de Bilbao y empezamos a mandar balones al espacio. El primer mano a mano lo falló, el segundo fue la jaula, ¿no? Entonces, bueno, está claro que nos gusta más, no sé si nos gusta más o no, pero se nos da mejor correr a la espalda que dominar los partidos, ¿no? Es muy difícil dominar los partidos con 2 centrocampistas en primera división, por no decir imposible. Entonces, evidentemente, estamos mucho más cómodos en transiciones que en dominio. Pues yo creo que es algo que queda bastante claro con los partidos de liga que van. Yo creo que también en este aspecto pues hay otra cosa que también me gustaría resaltar acerca de este partido contra el Athletic Club de Bilbao, ¿no? Y es, por ejemplo, pues esa buena idea que tuvo el Celta con esa maravillosa previa en la que pues pudimos ver a la afición del Athletic Club de Bilbao disfrutar de un día soleado en Vigo, de esa apertura de la grada de marcador, donde pues hubo precios populares para que pudiésemos todos tomarnos una buena cerveza. Populares de verdad, ¿eh? Correcto, Populares de un verdad, buen que yo no me lo choripán. esperaba.
y disfrutar, pues, junto con la gente del Athletic Club de Bilbao, pues de ese hermanamiento que existe con esa afición, ¿no? Y yo creo que, pues, como siempre, y siempre que el Celta tiene una buena idea y la ejecuta de manera buena, pues desde aquí, pues le damos la más sincera Sí, enhorabuena y la disfrutamos, ¿no? de hecho, me parece una muy buena idea ahora en invierno que llueve y hace frío y tal, el tema de abrir la grada unas horas antes para que la gente pueda estar dentro de previa. A mí me parece una idea que en la medida que la seguridad lo permita, por supuesto, me parece una muy buena idea, ¿no? Porque estuvimos allí, Víctor y yo estuvimos allí desde las 12:30 más o menos y tal. Y estamos allí un rato, joder, pues muy agradable, tomando unas cervezas, unos choripanes y a más, bueno, pues 3,80 ese combo choripán cerveza. Sí, yo Y creo la verdad que es que estamos, bastante acertado y de hecho, pues se veía un montón de camisetas también del Athletic Club de Bilbao, que yo creo que también ellos seguramente se marcharían para allí. De todas formas, también diría que una afición de esas que da gusto tener cerca, son gente normalmente siempre súper agradable, súper respetuosa, siempre dentro de esa deportividad sana que todo el mundo quiere que gane su equipo, pero yo creo que el Athletic Club de Bilbao para mí, por ejemplo, es una de esas aficiones que me gusta tener cerca. Desgraciadamente para ellos, pues se han llevado ese 0-2 y bueno, pues no han bueno, podido. pero Han podido disfrutar de las si luces de Vigo y de una no, buena previa, que no no, es nada, ¿no? no, vinieron, pierdes tu equipo, pero bueno, vienes, haces una previa bien, sol, que no llovió, al final, joder, es un día, yo creo que al final fue un día de fútbol, pues muy chulo, ¿no? La verdad es que a mí me gustó mucho el tema de la previa, te digo, me parecía muy guay abrir, bueno, la grada más nueva, en este caso que es la grada de marcador, que por cierto yo no había entrado a todo esto, todavía en Y, el, y- y cuéntame, aquí. Dani, ¿Te ¿cuál encantó? es, cuál es tu Qué, opinión después de haber visto la nueva grada de marcador? qué visibilidad, ¿eh? Qué bien se ¿Verdad? ve ¿A todo que desde sí? allí, ¿eh? Yo también flipé, yo también dije, oye, ojo, que se ve un cacho del campo, ¿eh? Que más o menos, yo miré corriendo por allí a alguien y dije yo, ojo, ese no es Makelele. Pero bueno, No, coña esa parte, Pues yo desde mi hueco veo de puñetera madre todo, ¿eh? bueno, Todo el campo. coña esa parte, ¿no? Que las coñas siempre tienen que insistir con que los de Río pipas y los de Tribuna puros y los de marcador, pues Escobas. escobas y no saben si juega Makelele o Moriba, ¿no? Y los goles ya no los mete Google porque no lo ven, ¿no? Pero coño, esa parte que tiene que existir, a ver, la grada está mucho mejor de lo que estaba la antigua marcador y por dentro se ve que está Te mucho lo, mejor. te lo puedo asegurar, ¿eh? Yo era de la grada Sí, no, antigua de no, a ver, marcador que arriba yo fui, y que yo es una fui diferencia socio, brutal. que yo antes de estar en Río estuve muchos años en marcador arriba, muchos años, ¿no? Antes de estar en Río. Entonces, no había estado en la nueva, pero la grada la conozco, ¿no? Estuve un montón de tiempo. Pero bueno, eh, hay crítica. ¿Cómo puede ser que una grada nueva no se vea la línea de fondo de la portería que tienes más cerca? Compañero, el Guggenheim del fútbol. No se ve la línea de fondo de la portería que tienes a 15 metros, ¿eh? Porque el ver la línea de gol es importante. ¿Te parece un detalle No. importante saber si es gol o no? Si tienes algo Según, delante. según me han dicho que todavía es peor porque desde marcador alto tampoco se ve la línea de fondo de la portería. Con lo cual, bueno, yo creo que pese a que está mejor de lo que estaba, solo jodería haberlo hecho peor, había que, ya era para Gotti, sería hacer un túnel en vez de una grada directamente, pero yo creo que aún así en cuanto a visibilidad y a presentar un fondo, creo que no está bien. No está todo bien que debería Mejorable. de estar. Vamos a decir que Tú, mejorable. tú, tú piensas también que desde la grada de fondo, antes, olvídate, no se veía la línea de fondo y menos, Ya, y ya, menos, y menos con el foso y todo, ¿eh? pero eso, Ahí, que sí, ahí en la parte de que abajo nunca se ha yo visto también, entiendo en que en ese el caso. antes, que el antes lo que sea, pero Y en gol otro tanto de lo mismo, ¿eh? En gol era un problema que en gol yo pero estuve durante un par de añitos en gol y en yo gol en las creo En partes que gol bajas está. En gol le llamaban gol, pero le podían llamar Camerún o Massachusetts. Porque en sí, gol sí, sí no, que ya no olvídate veían porque nada. Iban allí te a hacer ibas la a la auto. cuarta
Te ibas a la Es cuarta, evi- quinta, sexta fila y a aún ver, así no veías la línea. es evidente que hay una limitación que la grada había que encajarla sí o sí entre Río y Tribuna, porque Río y Tribuna no se tiraron, entonces tú la grada la tenías que encajar ahí y eso limita, ¿no? Es así. Pero yo creo que con la inversión que se hizo y el tiempo que lleva, que tú no veas la línea de fondo en un campo de fútbol, me parece que a nivel de diseño o de arquitectura o de no sé cuál es la palabra, porque no lo sé, me parece una cagada. No, es Por una cagada ejemplo, enorme. yo veo, por ejemplo, que en los campos ingleses, en muchos, lo que hicieron es escarbar y meter el campo más abajo para ganar altura en la grada sin tener que darle para arriba. Yo que sé, a lo mejor una solución, pues haber hundido un poco el campo. Eso en los campos ingleses se ve mucho, ¿no? Que el campo está como enterrado, ¿no? Y que incluso en la banda hay como un desnivel, que los jugadores bajan, ¿no? Algo así, ¿no? Yo que sé, por poner un ejemplo. Pero, tío, que estás allí y yo soy Víctor, tío, esta peña no ve la línea de fondo No. y está ahí a 20 metros, o sea, no Es, ve la línea de es gol. una de esas cosas escandalosas. Como escandaloso, como siempre, y estábamos antes hablando, son las declaraciones de Claudio Giraldez. Sabéis que nos ponemos ya en modo copa y hoy hemos tenido rueda de prensa de nuestro amigo Claudio Giraldez. Y como no, como siempre, tiene que dejarnos alguna pullita, algún titular, alguna cosita de esas que nos dan algo de chicha para el podcast, ¿no? Y pues el bueno de Claudio no se muerde la lengua. Y Giraldez, contra el Bolonia éramos muy malos, ahora somos muy buenos. A ver, amigo Claudio, no sé si lo dices en plan cachondeo y quieres un poco, pues, apretar a los jugadores. El As lo interpreta por ahí y lo toma como un poco un toque de atención para que los jugadores busquen un poco pues esa estabilidad y que no tengamos estos altibajos que estamos viendo, por ejemplo, y estamos sufriendo, por ejemplo, sobre todo en los partidos embalaídos o en ciertos partidos en la Europa League. Recordemos también el repaso que nos mete el Stuttgart, el repaso que nos metió esta semana pasada el Bolonia. Pero yo repito, o sea, en esta rueda de prensa pre-partido creo que no es el momento de intentar, o a mí lo que me parece que es que cobrarse ciertas facturas y sacar pecho. Recordemos que sí es verdad lo que dice mucha gente por ahí, de que estamos ante la mejor puntuación del Celta de Vigo en estas jornadas en cuanto a la clasificación liguera y el número de puntos, pero para mí esa noticia lo único que quiere decir es que el Celta en los 10 últimos años, en la primera vuelta y antes del parón de Navidad, lo que estaba dando es bastante pena. Porque, Y repito, además, no sé qué cuentas quiere ajustar, porque en la ciudad no hay ni una crítica. No, por ahora Ma- no ha Más habido allá, ninguna. Lo hemos más hablado allá muchas de, veces. más allá del eco de Balaídos, que encima nos ponen de todos los colores verdes porque hacemos cualquier mínima crítica, más allá de esto, tú escuchas una crítica en la ciudad, un pero, porque yo, jamás. Jamás. mm, Creo que, y bueno, creo que pues por una parte también es merecido. O sea, creo que Claudio Giralde también se ha merecido ese crédito que le está dando la afición y demás. Repito, lo hemos dicho 9 millones de veces desde el eco de Balaídos. Aquí somos los primeros forofos del Celta. Somos los primeros que queremos que el Celta gane semana tras semana. Ahí están nuestras porras. Pero, repito, o sea, yo si veo que el Celta juega un partido simplón, si veo que el Celta no da la talla o no hace lo que yo espero o lo que yo creo que pueden dar ciertos jugadores, pues no voy diciendo por ahí que es el mejor Celta que he visto en mi vida, ni voy cantando la Rianxeira, ni voy cantando fútbol de salón, porque es que yo repito, o sea, hay un sector de la afición que se cree su propio discurso. Repito, yo no sé si a vosotros os parece, no sé si mal, porque a mí no me parece mal que se cante la Rianxeira en Balaídos. A mí lo que me parece que es barato. Creo que ahora mismo la Rianxeira en Balaídos se canta ya por cualquier cosa. O sea, uno, pues mañana, Óscar Mingueza da 2 pases seguidos buenos y ya le vamos a cantar la Rianxeira y le vamos a hacer la ola. Hombre, yo creo que hay que esperar un poquito más, hay que tener un poquito más de amor propio y quizás reservar ciertas cosas para momentos importantes. ¿Qué pasaría entonces si el Celta pues se volviese a clasificar para una final de Copa del Rey, cosa que nosotros hemos vivido 2 veces, o vuelve a vivir un ascenso después de estar tropecientos millones de años en segunda? ¿Qué vamos a hacer ahí entonces? ¿Qué vamos a cantar? No, a ver, vamos a ver.
Es que parece que aquí no se puede criticar a ciertas partes, que tampoco es criticar, es decir las cosas que están saliendo mal realmente. Que hay mucha gente que ve los partidos que parece que los ve con los ojos cerrados. Joder, si algo está mal se puede decir, no hay problema. Ya lo hemos dicho aquí muchas veces. Se dice para que, pues para que se intente mejorar, para ver las cosas que nos están haciendo bien. Igual que cuando se hacen bien las cosas, también se dicen. ¿Para qué? Pues para que la gente se dé cuenta de que se pueden hacer las cosas bien, se pueden hacer las cosas mal y puede pasar de todo. Pero hay que mejorar, hay que seguir trabajando y hay que corregir los errores y fortalecer las virtudes en estos casos. Pero parece ser que ciertas cosas no se pueden tocar. No se puede tocar a Claudio, no se puede tocar a ciertos canteranos, no se puede tocar a ciertas personas, decir que no están en un buen nivel, que no están haciendo bien las cosas, pero luego podemos coger a jugadores top 4 de partidos en el Celta o a jugadores que no han dicho absolutamente nada en toda su vida y han sido siempre suplentes y cuando salen, sean mejores o sean peores, cumplen, pues a eso sí se les puede llamar inútiles, se les puede llamar paralíticos, Cojos. a otros se les puede llamar de todo, pero dices algo de ciertos jugadores y no puedes, y te viene todo el mundo encima. Yo ¿Por qué? repito, No yo lo sé. entiendo por parte de ciertos sectores de la grada que no han vivido 2 finales de la Copa del Rey, que no han visto a Maciño, que no han visto a Ubiña, que no han visto a David Silva, que no han visto a múltiples jugadores que hemos visto con la camiseta del Celta, pues que se crean que Hugo Sotelo o Miguel Román son fútbol de salón en persona. Pero repito, creo que ciertos personas en las que me incluyo, que tenemos ya, como decía el bueno de Roberto Trasorras, los huevos pelados de ver fútbol en Balaídos y de estar sentados allí, pues, ¿sabes? A mí hay ciertas cosas o ciertas ruedas de molino con las que no comulgo. Y yo creo que, voy a empezar a hacer una cosa. Y a mí, cualquier celtista que piense que George Lucas es un entrenador, un director de cine, creo que su opinión le necesita un poco de revisión de historia del Celta, ¿vale? Porque creo que hay mucho que se cree que el Celta empezó cuando subimos a Primera División en el último ascenso. Y es muy fácil, repito, es muy fácil, porque no han vivido perder dos finales de Copa del Rey, no han vivido ver como un Celta europeo que se clasifica para una UEFA vende o no ficha al bueno de Mido y al año siguiente baja a segunda división. Y no han visto, pues eso, a George Lucas, lo veremos después por ahí, a Noguerol, no han visto a Catalá, no han visto a Bustos, etcétera, 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 ¿no? O sea, yo creo que Tanto más. aquí hay que subir un poquito el nivel, señores. Hay que tener un poco de amor propio y dejarse de contar películas y de vender por ahí que tenemos la mejor plantilla de la historia, como dice el bueno de Garcés, o de que esto es la panacea y es el mejor año de la historia de Z. No, señores, perdone. Tenemos 22 puntos y nos faltan otros 20 para salvarnos, que queda mucha liga de nuestro señor y hemos ganado un partido en Balaídos. Si os parece, y que ya me estoy un poco calentando, ¿nos ponemos en modo Copa del Rey o no nos ponemos en modo Copa del Rey? Que yo creo que esto siempre al celtismo debería de animarle. Que mañana, partido 7 de la tarde contra el Albacete, que esto, ojo, que no se viene algo fácil, que hemos visto que otros años en este tipo de eliminatorias hemos sufrido y nos ha costado, o incluso nos hemos quedado por el camino. Veíamos, y un poco en la rueda de prensa previa, al entrenador del Albacete, Alberto González, en la que nos va avisando de que, ojo, que pueden preparar una buena fiesta y que hay que tomárselo con el respeto que merecen, porque ganar el Carlos Belmonte no es algo fácil. Podemos convertir el partido de Copa del Rey en un recuerdo imborrable. O sea, creo que evidentemente la ilusión de un equipo de segunda división de enfrentarse contra un primera, eso siempre es un papel que juega, ¿no? Que va a favor de ellos. Dani, ¿qué te esperas un poco de este partido contra el Albacete? Perdón, un segundo, Víctor. Aquí. Yo creo que ahí creo que el Albacete ahí se columpió un poco con eso, ¿no? Tampoco es que haya tanta diferencia entre Celta y Albacete, que han pasado muchos años. Sí, joder, pero hasta hace nada estábamos jugando contra Albacete también, ¿eh?
No es que estés jugando contra un San Andreu como la última vez. Yo creo que hay entrenador del Albacete Tomarlo como histórico, un Celta Albacete me parece. cumple su papel de alentar a las masas de allí, alentar a sus jugadores y en plan, oye, mira, que podemos ganar, ¿no? A ver, al final, aunque puede ser que no haya tanta diferencia entre primera y segunda y tal, pero bueno, yo creo que para ellos al final No, es pero un partido. ya no Es un digo entre partido. primera y segunda, Dani. Ya me refiero al decir que es un partido histórico para ellos, tal. Me parece un poquito bestia, ¿no? No estamos hablando de un equipo que no ha estado en segunda, que no se ha enfrentado hace que 10, 15, bueno, 15 no, para mí serían 10, 15 años, hace 15, 20 años con el Celta en primera división o en Sí, segunda división, ¿sabes? si Es el queremos, Albacete, es el Alba lo teníamos ahí casi cada 2 por 3, lo tienes en el si PC queremos Fútbol. a ver, si queremos darle vuelo a la Copa, que pese al formato tal, que ya lo hemos hablado 1000 veces, yo veo bien que el error del Albacete se venga un poco arriba y lo que te delegue de histórico y le dé relevancia e importancia al partido. Yo no lo veo mal, no lo veo mal. Al final tú estás No, en no, mal, segunda, solo que un poco exagerado, hombre. solo Tomarlo juegas como histórico. Copa, Parecemos el te toca Manchester un United primera. ahora también, o sea, Ya, No, bueno, te lo pues pone mira, de una forma como si fueras a. bueno, pues el Albacete va a jugar contra un equipo de Europa League. Es la realidad. ¿Qué pasa? Sí, Oye, contra un equipo de Europa ya, League bueno, que sí, hace dos claro, años que estaba ya, luchando por no descender en la última jornada también. ya estamos haciéndonos de No, no, menos. no no, es Ya no, estamos hacernos no de es de haciendo. menos, menos, es que me pero, parece o que se sea, han hecho de más, sino que estoy haciendo de más al Albacete, a lo mejor. A mí me yo parece que el creo que tampoco Albacete es una es cosa un como histórico de la para liga. un recuerdo imborrable, bueno, que tampoco viene, yo qué sé, Brasil de los 70, o sea, que sí, que Claro. evidentemente es un equipo de primera contra un equipo de segunda, pero bueno, lo decía el propio Claudio en la rueda de prensa prepartido, o sea, no hay tanta diferencia entre un equipo de primera división de zona media-baja como puede ser el Celta y un equipo de zona media que puede optar incluso a algún playoff como puede ser el Albacete. Y yo creo que también hay otra cosa y analizaremos que es un partido especial para dos jugadores. El primero de ellos milita este año en el Celta y militaba el año pasado en el Albacete. Y creo que con los buenos minutos que hizo el año pasado y los buenos minutos que está haciendo con el Celta, se ha ganado el ser una pieza fundamental para Claudio Giraldez. Javi Rueda regresa a Carlos Belmonte. Bueno, yo no sé qué creéis que puede... O sea, creo que para el 11 claramente titular el bueno de Javi Rueda. Y creo que para él, evidentemente, pues será algo especial pues volver a Albacete y donde, pues, gracias a esos minutos y gracias... Acabó con golpe en la cara y demás. No sé yo cómo está, cómo andará la historia como para titular, no lo sé, pero bueno. A priori Lo no suyo tiene sería que laterales jugara. tampoco. O sea, Los, creo que los suyos, Javi Rueda, los por suyos, ahí, lo suyo sería que jugara, desde luego, sí. yo creo que sí. A ver, vamos a ver. Espérate que tenemos por aquí a Junior en el chat de TikTok que nos comenta. Media baja tabla jugando Europa y a un punto de Europa. A ver, vamos a ver, Junior. Yo me imagino que eres aficionado del Celta de Vigo. Y como te comentaba antes, efectivamente, estamos octavos. Estamos ¿No hablando del resto de la historia del Celta, joder. Correcto. No ¿No de cómo consideras que el estamos Celta ahora. es un equipo histórico de primera división, pero no es un equipo de la parte alta o parte noble de la tabla clasificatoria en primera división? Es un equipo de la parte media baja. Para estar entre el 10º y el 14º, o el 10º y el 16º, como llevamos estado en los últimos 15 años en primera división. ¿O parece que no recuerdas que el Celta se ha clasificado 10 veces en toda su historia para jugar competición europea? O sea, ¿qué nos consideramos ahora? ¿El Manchester United? No, es eso. Aparte, ahora sí, ahora estamos así. El año pasado estábamos así también, pero hace 2 años estábamos luchando por no descender en la última jornada. Hace 3, otro tanto. Hace 4 nos salvamos por los puñeteros pelos también. Y hay que ver que la primera participación del Celta en la UEFA es en el 73, creo, más o menos. Y luego hasta el año 90 y larguísimos no hay participación. Y Es que luego no. andamos con mucho tiempo ahí en el que tenemos 6 participaciones seguidas, creo, una de Champions y luego 10 años en segunda división. Casi.
hay que reconocerlo. Joder, somos un equipo que somos un equipo medio de la tabla y eso es lo que a mí me gusta también, que luego nos da es lo que nos da las alegrías luego de llegar a la UEFA, es lo que nos da las alegrías de joder. Históricamente es verdad que el Celta es un equipo que ha estado más veces en primera que en segunda, más temporadas en primera que en segunda, pero somos un equipo ascensor de toda la vida. Y es verdad que ahora llevamos bastante tiempo en primera división, pero hasta en las últimas épocas éramos el típico equipo que echaba 3 años en primera, luego bajaba, luego volvía a subir, luego volvía a bajar. A ver, o sea, hay que saber y conocer la historia de su equipo. Por cierto, Yaguito Carro, muchísimas gracias por esa monedita. Lo que os decía, yo creo que es un partido especial para el bueno de Javi Rueda y que veremos, pues como bien decía Dani, que si después de ese golpe en la cara, pues puede participar y puede por lo menos sumar minutos, que seguro que para él es especial. Para el otro que es especial y que seguro que pues habrá mucha de esta gente, de estas nuevas generaciones que no han vivido, es para el bueno de Noguerol. No sé si recordáis aquel central de dudoso pasado celtista, porque la verdad... Vamos a dejarlo por ahí, al bueno de Noguerol. No vamos a analizar su calidad futbolística, al menos en los partidos en los que ha jugado con la camiseta del Celta de Vigo. Pero sí, es un histórico del Albacete, ha estado en 2 ocasiones allí y ahora mismo forma parte del cuerpo técnico del Albacete. Lo que a mí, este tipo de cosas siempre me trae, pues... esa sensación de que no somos tan desconocidos para ellos, ¿vale? Siempre que haya el típico jugador y ese tipo de relación que estábamos hablando ahora, pues el típico jugador que te dejamos cedido, que ya nos conocen, ya están un poco en sobreaviso y saben un poco. No les va a coger por sorpresa, ¿no? No es lo típico que no han visto un partido del Celta, sino que seguramente que el bueno de Noguerol ha un poco pues puesto en sobreaviso al resto de staff técnico y de que saben quién es Claudio Giraldez, cómo juega el Celta y estas cositas. Yo de verdad no sé si creéis que es una eliminatoria que podemos solventar, igual que el año pasado con el Racing de Santander, que quizás era un equipo clasificatoriamente mejor en segunda y la solventamos más o menos fácil, o este año vamos a sufrir un poco más como lo hicimos la clasificación pasada contra el San Andreu, un equipo incluso de inferior categoría que yo creo que vamos a clasificar, pero corto. Me refiero 0-1, 1-2, 0-2, así un resultado cortillo, pero bueno, yo creo que con la inercia que venimos así de buenos resultados y demás, yo creo que deberíamos más o menos solventar la papeleta sin sufrir 4 infartos y una tanda de penaltis, ¿no? Yo no estoy ahí tan de acuerdo, ¿eh? Yo creo que sí que vamos a sufrir, ¿eh? El Albacete es un equipo duro, es un equipo que sabe jugar a que tú no juegues y creo que nos va a costar, ¿eh? Si nos costó el San Andreu, creo que el Albacete en su campo va a ser una calderita y nos va a costar, ¿eh? Costar. Vamos a tener que bajarnos al barro. Pero bueno, quizás si lo analizas, comparándolo, por ejemplo, pues el año pasado vamos a jugar contra el Racing de Santander, que estaba primero destacado, que estaba ganando los partidos con bastante suficiencia en la Liga Hypermotion. Este año el Albacete está clasificado, si no recuerdo mal, 14º, creo que es. Sí, 14º. Ha ganado 6 partidos, ha empatado 4 y ha perdido 8. O sea, es un equipo que a priori, con todo el respeto y evidentemente... Lo decíamos antes, no hay tanta diferencia entre un equipo de segunda división y un equipo de primera, ya son los dos equipos profesionales, pero, coño, yo creo que tampoco es algo que uno deba decir, oh, Dios, es un equipo que está hecho para ascender, como por ejemplo lo era el año pasado el Racing de Santander, el Oviedo, puede ser este año el Deportivo de La Coruña, por ejemplo, que están ahí para ascender y que hemos visto, por ejemplo, como el Depor es capaz de eliminar a un primera división como es el Mallorca. ¿Cómo quién? El Mallorca. El Coruña. Pero, el Coruña, ¿lo conoces? No sé, unos que viven ahí en el norte. Pasando Padrón. El Coruña sí, lo primero que dijiste, ahora no tenía ni puta idea de qué te estaba refiriendo. Vale. Pero bueno, o sea, al final, evidentemente, puede haber sorpresas, pero yo creo que el Albacete tampoco, pues creo que tenga suficientes argumentos como para que este Celta no sea capaz o no deba de ser capaz de hacerlo. ¿Que somos el Celtiña y que somos capaces de lo mejor y de lo peor? Me lo creo. ¿Que somos capaces de ganar en el Bernabéu y ganarle al Athletic Club de Bilbao
los 2 partidos en Liga y que esta semana somos capaces de perder contra el Albacete y de perder contra el Oviedo? Pues también me lo creo, y creo que eso también pues nos da pie un poco pues a la siguiente noticia. Yo creo que esta es una de esas que a todo celtista le gusta y que a todo celtista esta sí que nos da miedo. Muy celeste. El Real Oviedo estrenará entrenador ante el Celta de Vigo. Yo no sé qué pensáis vosotros, pero a mí me viene a la cabeza... ¿Estás intentando decir que te temes una celtada? No, Así con muchas palabras. estoy intentando decir que cambio de entrenador, victoria segura. Esta es una de esas máximas que existen en el fútbol y que el Celta respeta siempre. Es así, no podemos nosotros no respetar este tipo de cosas, ¿no? O sea, creo que hay que tener mucha atención porque coges un equipo herido, coges un equipo que no era el último, pero era el penúltimo y le estaba costando muchísimo ganar, pero claro, tú a partir de ahí cambian de entrenador, ya sabemos que los jugadores con los cambios de entrenador pues les siempre tienden a dar ese plus, tienden a correr un poquito más, intentar demostrar al entrenador que se merecen ser titulares. Y yo no sé vosotros, pero a mí este tipo de campos, como puede ser el campo del Oviedo, son campos que me merecen muchísimo respeto, porque la afición va a estar ahí a muerte con ellos. Sabéis que también está declarado como un partido de alto riesgo y creo que no va a ser un partido fácil para el Celta de Vigo. Yo no sé cómo lo analizáis o cómo lo veis vosotros, pero para mí es el típico partido que hay que salir con las orejas tiesas porque si no, te pintan la cara. Fácil no va a ser, y menos contra equipos así, de ese estilo. Vamos, lo único bueno es que se está viendo que al parecer va a haber mucha afición del Celta. Va a haber varios viajes, se sacaron más entradas a la venta ahora, se dieron más entradas, y por lo menos arropados los chavales van a estar. Es el desplazamiento más cercano, ¿no? Es un Sí. partido que hay que saber jugar. O sea, me refiero, Exacto. ellos van a salir con el entrenador nuevo, con un equipo que, joder, que se tiró un mogollón de años, ya no solo en segunda, en primera ref, una semidesaparición. Bueno, cuidado, el Oviedo viene de una época muy turbia y han conseguido llegar a primera y sí, yo creo que van a luchar con uñas y dientes, sobre todo este partido, para intentar pues reengancharse con 3 puntitos. Yo creo que el Celta pues tiene que saber aguantar la oleada y jugar con el nerviosismo de esta gente, ¿no? Yo creo que si eres capaz de aguantar 20, 25, 35 minutos el aluvión, enfriar un poquito el partido, que vayan pasando los minutos y ellos se vayan poniendo nerviosos, empiecen a desesperar, yo creo que le puedes ganar el partido, ¿no? Lo que no puede ser es que caigamos en la trampa de lo que creo que va a hacer el Oviedo, que es agitar el partido al máximo, mucha presión, mucho balón arriba, correr, duelos, etcétera, etcétera, que empecemos a caer en la guerra de guerrillas y nosotros tenemos que buscar un poquito que se calme la cosa y esperar nuestro momento en el partido, ¿no? Es Hay que el intentar típico hacer partido nuestro trampa, juego de ¿no? fuera. Sí. Típico partido trampa en el que el Celta tiene que saber jugar y que veremos si no está condicionado también por el 11 que ponga en Copa, que hemos visto que va a haber bastante rotación, no viajan jugadores que están, según nos comentaba Claudio, como Marcos, Radu, que están con gripe y demás. Carreira creo que también nos comentaba que estaba con gripe y no está en la convocatoria. Y que bueno, pues que esperemos que se recuperen para este partido y que podamos tener un 11 de garantías y demás. Repito, partido trampa, típica trampa a la que suele caer el Celta porque somos expertos en revivir equipos que están en la UCI. Y ojo, cuidado, que a ellos una victoria les da la vida, el cambio de entrenador. Es verdad que yo, por ejemplo, creo que Almada tampoco es ese entrenador que ilusiona a la afición. Creo que es un entrenador más de club, porque se comentaba que la propiedad mexicana ya conoce a Almada y ya estuvo con Almada en su pasado en Sudamérica, y entonces pues que tiraban un poco pues de ese conocimiento y de ese saber estar y de eso que ya conocen al entrenador. Pero bueno, recordemos que viene del Valladolid, que lo tenía, no, si no recuerdo mal, 10º, y que el Valladolid directamente
O sea, no ha habido ni siquiera negociación. O sea, no es que el Real Oviedo haya pagado un traspaso por el entrenador. Es que directamente el Real Valladolid, en el momento en el que se entera que Almada se está pensando en irse, directamente le coge y le dice, mire, vaya usted por ahí de paseo, coja sus bártulos y si se quiere usted ir a ser entrenador del Oviedo, váyase. Que es algo que no es discutible, ¿no? Que un entrenador que está en segunda le ofrezca un cargo en primera, aunque sea del antepenúltimo o del penúltimo, pues evidentemente quiere jugar en primera división. Pero bueno, o sea, creo que tampoco es uno de esos entrenadores que nos daría a priori miedo, ¿no? No sé qué pensáis vosotros de todo esto y de esta situación que la verdad, o sea, no sé si a vosotros os parece o no esperpéntica, pero creo que es que el tercer entrenador que pasa ya por el Real Oviedo tras 16 jornadas. O sea, ojo, que no es un chiste, ¿eh? Estos van a batir un nuevo récord. Nada, pero eso es algo que suele ser común en equipos recién ascendidos y que parece que no están carburando completamente. Yo es que la verdad no entiendo que tengan 3 entrenadores cuando empezaron tan bien la liga, realmente. Muy turbio No sé, el no despido del sé primer cómo nos entrenador. siguieron con él un poco. El primer entrenador, muy turbio, ¿eh? Sí. Con noticias viniendo desde Oviedo de que el que lo larga es Cazorla, con unas cosas muy turbias que si llega algún clip de estos y por TikTok o algo, alguien del Oviedo, que nos explique exactamente bien qué pasó con el primer entrenador que se cargó el No tenía Oviedo, ni idea de porque eso. muy Pero, turbio, ¿eh? pero no solo lo de Problema. que echaran a Paunovic y que repito, que es el entrenador que coge el equipo en las últimas jornadas del año pasado y que es capaz de llevar al Oviedo a primera división en el año de su centenario después de, pues no sé cuánto tiempo exactamente, pero muchísimos años en segunda división. Sino es que después de echar al bueno de Paunovic, lo que hacen es fichar a Luis Carrión, que ya dejó tirado al Oviedo en su momento y que el propio Oviedo, o sea, la afición del Oviedo, no quería ver ni en pintura. Esto es como si aquí Garcés mañana se vuelve a presentar, yo qué sé, con el bueno de... Pues, dígase usted, cualquier entrenador que se le ocurra, Abel Resino o cualquiera de esos entrenadores que han pasado sin pena ni gloria por aquí y nos lo venden como que, oye, que este tío viene a salvar al Celta. Oye, pues disculpe, pero ya lo conocemos el tipo de persona y calaña que es y no la queremos por aquí. Entonces, con lo cual, en ese aspecto, creo que, como bien dice Dani, muy turbio este cambio por Sí, tercera yo vez de entrenador, ¿eh? estuve leyendo por ahí y con Paunovic hubo ahí problemas con los pesos pesados, Cazorla de por medio y tal, y bueno, muy turbio. Y la verdad es que era un equipo que estaba compitiendo, ¿no? Porque los dos últimos son el Levante y el Oviedo. Yo lo que he visto de esos dos equipos no me parecen dos equipos ahora mismo que sean como el Valladolid del año pasado que no competía. Yo los veo al Levante, más que al Oviedo todavía, yo los veo competir bastante bien. No ganan, evidentemente no están ganando, los resultados no salen, pero bueno, yo creo que 3 entrenadores en 16 jornadas te va a dar más cosas malas que buenas. Sí. Y yo creo Honestamente, creo que yo, vamos. para estos Sí, equipos... Dale, mano. tanto cambio de entrenador en una temporada, tanto cambio que seguro que cambia sistemas, cambia entrenamientos, cambia tal. Si a 16 jornadas llevas 3, al jugador lo puedes volver muy loco, muy loco y no saber qué hacer en Y yo ciertos creo momentos. que para estos equipos que vienen de estar tanto tiempo en segunda división, en la que vienes es muy difícil cambiar el chip, ¿no? Porque tú vienes acostumbrado de segunda división en la que compites todos los partidos, en la que, por ejemplo, si has hecho un buen año, como es necesario para ascender, vienes acostumbrado a ganar muchos partidos. Cuando asciendes de nuevo a primera división, cambia el chip, porque vas a perder muchos partidos, porque vas a sufrir en todos los partidos, porque pasas de ser el gallito del corral a ser uno más y ojo que cualquiera en primera división lo hemos visto y lo hemos sufrido en el Celta un montón de veces, cualquiera te pinta la cara y te saca los colores. Entonces, está demostrado que este tipo de cambios de entrenadores casi nunca sale bien. Quitando ciertas excepciones, las hemos vivido también aquí en Vigo, que ciertos entrenadores han sido capaces de salvar en el último minuto y en la última jornada, gracias quizás a un tal Yago Aspas, pues es complicado cuando cambias tanto de entrenador que esto vaya a surgir efecto y a traer cosas positivas, como bien dice Dani.
Yo he visto por ahí estadísticas, evidentemente los últimos enfrentamientos entre el Oviedo y el Celta de Vigo, evidentemente son de hace muchísimos años. Tenemos por ahí en Liga año 2001, año 2000, año 99, y hay un poquito de todo, evidentemente. Tenemos pues 2 victorias del Celta y 2 victorias del Atlético del Real Oviedo. En cuanto a los partidos en Oviedo, las 2 últimas veces que hemos ido allí, pues 3-1 y 1-0. Evidentemente hace muchísimos años y no es comparable, y estas estadísticas tienen muy poquito valor, pero te avisan de lo complicado que puede ser para cualquier equipo el ir a un campo como el Carlos Tartiere. De todas formas, repito, lo hemos dicho y creo que no se nos debe olvidar. Orejas tiesas, todo el mundo concentrado, porque es un partido en el que te juegas bastante. Cerrar el año con otra victoria fuera de casa sería buenísimo para el equipo, sería un buen regalo de Navidad para todos, y yo creo que importante que ante estos equipos de abajo pues no pegues la patinada y sigas sumando y no afees pues esas últimas 2 victorias contra equipos Champions. Si os parece bien, y antes de la última noticia, que estoy seguro de que a Dani le va a encantar, y animo a toda la gente del chat de TikTok y del chat de Twitch que se unan a debatir un poco con nosotros, pues nos vamos a lo que más nos gusta en el Eco de Balaídos, ¿no? Yo creo que es momento, ¿no? De un poco de el 11 celeste. Vamos Otra a ello, vez 2 señores. 11. Joder. Bueno, si os parece bien, el de Copa del Rey esta semana nos lo podemos fumar. Yo creo que Venga. vamos a dejarle a Claudio que haga su trabajo. Pero estamos en lo de siempre. Nos fumamos el de Copa del Rey, pero luego sabe Dios quién puede jugar el fin de semana. Bueno, porque va a condicionar mucho el que juegue en Copa del Rey con jugar el fin de semana. Pero te lo montas en tu cabeza ahí la cuenta y seguro que de esa mente sale una puta mierda, pero tú inténtalo. Tú no te preocupes. De nuevo, animo a toda la gente del chat y a toda la gente que nos está viendo que nos ayude, porque Sí. sabéis que nuestro récord histórico es 10 de 11, y sé que aquí hay mucho iluminado, mucho experto en fútbol, mucho Maldini, y por favor, os animo a que nos echéis un cable y a que podamos entre todos crear ese 11 para que Claudio sepa quién tiene que poner el partido del fin de semana contra el Real Oviedo. Creo que en portería, y lo hemos hablado antes, todas las dudas están despejadas. Creo que si tenemos que hablar de un portero revelación este año en la Liga, es el bueno de Andrei Radu. Creo que ya no hay ningún tipo de duda sobre el rendimiento del rumano, y creo que este puesto para él, por lo menos durante este año, será para él. Veremos y analizaremos después si haremos caja con el bueno de Radu o no. Pareces Marian, macho. Estás pensando Ya pensando en eso. Sí, sí. Para un portero que tenemos aquí que puede tener progresión, que tiene 27 años, que lo puedes tener casi 10 años aquí. Ya. Luego tengo una noticia por ahí que os va a gustar. Necesito, señores, que os centréis y me digáis 3 centrales titulares para el asalto a Carlos Tartiere. Starfel, Marcos, Javi, los 3. Ya te lo digo yo del tirón. Starfel, Manu, ¿Starfel Manu o Starfel Javi? Starfel, Marcos, Javi. A ver si veo yo por aquí al bueno de Marcos Alonso, que creo que lo tengo perdido por aquí por el medio. ¿Estás de acuerdo? Sí. Tenemos claro los 3 que son los mejores 3 defensas que tiene el Celta actualmente. O sea, esto sin ningún asomo de duda. Y es más, creo que se ha demostrado que Starfel, cuando tiene un tipo de partido propicio para sus condiciones, es un pedazo de central y está aportando pues muchísimo a este equipo. Estamos viendo una mejor versión del bueno de Marcos Alonso, aunque lejos de esa versión que vimos. Le falta, pero bueno, poco a Y yo poco va también cogiendo ritmo. Que el bueno de Javi también está lejos de su mejor versión. Creo que es el que está más, ya me van a dar cera, pero es el que está más flojo. Para mí es el que está más flojo. Sin ningún pero tipo también de es el que estuvo mejor al principio. Cierto. Pero creo que ya no voy a hablar solo del perfil defensivo de Javi, que creo que más o menos ahí
pues está un poco en su nivel, evidentemente, mejorable, pero creo que ha perdido algo que nos había dado durante el año pasado y que nos había aportado, y era ese aparecer todo el rato, era ese doblar al lateral, Sí, era pero ese falso lateral, ¿no? ojo porque aquí te la voy a echar de vuelta y le voy a echar la culpa a Claudio. Claudio está haciendo mucho este año, la de cuando la cosa pinta medio mal en el partido, pone línea de 4, tira a Javi al carril y mete a Javi Rodríguez al Sí, sí, carril y hace la del doble lateral con Javi Rueda y los mata a los dos. estoy de acuerdo. Porque Ojo que, creo por ahí que, también hay mucho, ¿eh? creo que el bueno Y, y hay que ver también que Javi no le está dejando subir tanto Claudio, por lo que siempre comentamos y lo que tanto nos toca las narices, los balones a la espalda que nos están comiendo. Si haces las jugadas del año pasado de Javi salir por el lateral a doblar, te Hay quedas una con dif- 3 atrás porque no tienes los mismos pero centrales, no tienes los mismos medios claro, centros que tenías el año no, pasado para cubrir ahí. y los No centrales incrustas a Beltrán atrás como incrustabas el año y, pasado. y los centrales físicamente no están llegando a las ayudas tan bien como el año Exactamente. pasado. Entonces Ahí Javi hay tiene un que quedarse un cúmulo, poco más sí, atrás. ahí hay un cúmulo de situaciones que en ese aspecto Claro, claro. tampoco No, Javi tiene yo no toda lo la veo culpa. culpa de Javi, que sea culpa de él, que tenga que subir por ahí, sino que son situaciones del juego y del sistema que ahora se necesita así, en yo esa forma. creo que de las mejores cosas que tenía Javi era ese aparecer, y creo que, Claro, pero este año tienes aunque, a Javi Rueda, que te vale, hace esas apariciones. te lo compro, pero creo que cuando tú juegas con un sistema de 5 defensas o de 3 centrales y 2 carrileros, la posición de esos centrales abiertos debe de ayudar tanto al centro del campo como a disipar dudas o a crear dudas sobre el comportamiento de tu carril. Si tú aportas a Javi Rueda un tío que haga dudar al defensa del equipo rival si me quedo con este o persigo a Javi Rodríguez, pues hace que, como pasó el año pasado, el Celta sea uno de los equipos que más goles o que más ataques Claro, fructuosos tenía. pero si tú luego en el medio campo juegas con Moriba y con Sotelo, o si juegas con Moriba y juegas con Damián o con Miguel Román, no tienes Bueno, quien se te incruste en los centrales y pueda salir Javi a jugar. yo creo que Damián no Cuando se juegas con acuerda Moriba que y juega. con Beltrán, sí puedes incrustar a Beltrán más atrás, que es lo que se hacía el año pasado, y Javi tener algo más de recorrido por la banda. Si no los tienes, Javi tiene que quedarse atrás, a narices, sí o sí. Si no te ves con 2 centrales solo, ningún lateral izquierdo y un lateral derecho. Porque el A mí lateral me sigue izquierdo no hay, pareciendo, que siempre está arriba. me sigue pareciendo que, aunque Javi pueda ser un gran central en primera división, ahora mismo esa posición en ciertos aspectos le viene grande. Y aportaba más en esas llegadas que de lo que puede aportar en una defensa más Sí, cerrada. pero en el Creo que él es más carril, poderoso en pero, espacios pero, abiertos. pero en el carril este año no va a jugar No, porque claro, está Javi. Tienes, claro. tienes a 2 jugadores ahí, o 3 incluso, si metemos a Entonces, Carreira por la derecha, como que le se lo papan en el dijo, carril. como le dijo el bueno de Ancelotti a Camavinga, pues mira, o central o banquillo. Y a Javi no le queda otra que. Y tiene la capacidad, porque yo creo que es un tío con muchísimas. Sí, sí, yo creo que sí que Javi la tiene. es un tío con muchísimas cualidades. Yo creo que puede aprender esa función de central perfectamente. Y Y está vamos a ver, teniendo estamos. buenos profesores, ¿no? Entendemos que Claro. la experiencia de Y Starfield, es la un experiencia de chaval. Marcos Es un Alonso, para chaval él, claro, todavía. evidentemente, tiene mucho por delante. Pero Joder. quizás de lo que salió de la cantera, que no estamos acostumbrados a ver grandes centrales salir de estas categorías inferiores, lo está haciendo muy bien. Nos vamos a ese doble carril, ¿no? Ese jugador diferente que siempre tenemos por ahí. Y aquí, pues recordamos que tenemos ese golpe en la cara de Javi Rueda, y que creemos que a priori podría llegar a jugar en el Oh, partido de Albacete, ¿no? Porque eso de que sí, es la vuelta a casa o yo la creo que volverá vuelta a su Carreira. ex equipo. Yo creo que volverá Carreira a la izquierda. Podríamos tener a Carreira. Recordemos también que está tocado con un proceso febril. Entendemos que de aquí al próximo fin de semana debería de poder Llegará. recuperarse sin problema. Yo creo que no jugará el miércoles y que yo creo que Sergio vuelve el finde. Y por el otro lado, aquí la duda está en si Óscar Viñeza, Mijailo Ristic o
pues ¿qué nos quedaría? O Javi. Abdelhawi O Javi. No, Javi Rueda, o Javi. ¿no? Que repitiera Javi otra vez Yo en la banda. pondría a Javi en un partido como el de Oviedo, antes que a Mingueza. Pondría a Yo creo, Mingue para ayudar en el medio. Va a ser un partido en el que el Celta va a tener que tener el balón ahí en el medio y el medio va a no ser sé, muy físico. Va a haber que mover el balón muy rápido. a mí Y me, las cualidades de Mingueza, nadie discute las cualidades que Y tiene con poder ese dar pie. último Él. pase, sobre todo. Claro, exactamente. pero Hacer a los mí me, cambios de banda. sí, pero a mí me da miedo los 30 minutos primeros que tenga el Oviedo. Y veo, Bueno, Bueno, pero no a bueno, puedes, ver, pero no Mingueza se puedes pone a hacer esfuerzos sacrificar, no puedes defensivos y se sacrificar queda solo. 60 minutos por 30. Claro, no puedes sacrificar 60 minutos por no, 30. no, tú puedes Y meter a sobre todo Mingueza si son los segundo. Tú primeros. puedes meter a Mingueza segunda parte, joder. Pero Mingueza entrando en quizás, segundas partes entra muy frío. claro, eso te iba a Muchas decir. veces. Yo también me quedo en ese aspecto en que si yo tengo que meter un revulsivo, como revulsivo, prefiero a Javi Rueda, que es un tío que Sí, sale con mucha más a velocidad, tope. con mucho más regate, mucho más fuerte en las disputas y en los duelos, y que te puede aportar tanto defensivamente como ofensivamente. Lo hemos dicho 89 millones de veces, y cualquier persona que haya acudido más de 15 minutos a ver un partido de Óscar Mingueza sabe que el bueno de Óscar, hacia adelante le puedes pedir que sea Zidane o Nedved, pero hacia atrás es un jugador bastante díscolo, que le cuesta bastante regresar y que muchas veces pues ahorra esfuerzos para, entendemos que para poder estar mejor en ataque, pero que también Me someto a la democracia. Vale, juega Mingueza, venga. deja por ahí esos huecos que tanto aprovechan nuestros rivales. El centro del campo. Este año quizás está habiendo menos sorpresas de las habituales. Quizás la única gran sorpresa está siendo la irrupción del bueno de Miguel Román, ¿no? Que pocos contábamos con él. Muchos pensábamos que podía ser el año en el que Hugo Sotelo se confirmase como titular indiscutible en el once titular del Celta, o que, por ejemplo, incluso jugadores como Damián, que habían pasado por una mala racha, podían volver a encontrar ese nivel que vimos en los primeros partidos con la camiseta del Celta, pero en este mismo momento lo único que sabemos es que el único insustituible, mientras le dure la gasolina y las piernas, es el bueno de Ilaix Moriba. El resto, creo que ninguno se ha hecho con la posición. Entonces, sabiendo que Ilaix va a jugar ese partido importantísimo de Liga contra el Oviedo, ¿quién acompaña al bueno de Ilaix? Sotelo. Para Lo mí, tienes Sotelo. claro, ¿eh? Tienes claro, Lleva tiempo desaparecido. La regla del desaparecido, la regla del. No, jugó ayer, ¿Qué pasó? jugó el domingo. Claro, pero llevaba jugó, tiempo no. desaparecido. Pero ¿no? llevaba tiempo sin jugar. Y seguramente el miércoles juegue un Damián Miguel o algo así. Igual O un juega Beltrán Damián. No, O un Beltrán no Damián. puede ser, que Beltrán no está convocado. Beltrán tiene posibilidades de jugar aquí. Aquí se podría ver un Entonces juega Moriba. Beltrán. Entonces Beltrán Moriba. Si Beltrán no va el jueves, Beltrán Moriba. Yo digo Beltrán Moriba también. Me sumo. Aunque os voy a decir una cosa, spoiler. Creo que en el tema Beltrán pasa algo. Porque hoy el bueno de Claudio Giraldez ha dicho que Fran Beltrán se queda fuera por decisión técnica. No ha dicho, podía haber perfectamente haber dicho, bueno, estaba también con el contagio de la fiebre esta que tiene la mitad de los jugadores, o podía haber dicho múltiples cosas. Claramente dice, Fran Beltrán se queda fuera por decisión técnica. Y hay historias que se empiezan a cuajar y a contar por ahí de que la renovación no está yendo bien, de que el bueno de Fran Beltrán no es que no quiera renovar, sino es que no ha recibido propuesta en firme por parte del Celta de Vigo. Bueno, eso se sabía, que no había sabéis recibido que propuesta. Igual hay muchos de los que aquí presentes que no lo saben, pero dentro de 15 días empieza el mercado de invierno, en el cual Fran Beltrán y Óscar Mingueza podrán empezar a negociar contrato con cualquier club que se presente por su puerta. Con lo cual, yo no sé si el Celta está forzando a Claudio Giraldez a que tome esta decisión o que realmente hay tomate aquí y que hay algún tipo de descontento entre Fran Beltrán, el Celta, la directiva, el equipo. No sé si os habéis fijado también que hay otro pequeño detalle. En la foto de la victoria del pasado domingo contra el Athletic Club de Bilbao hay ausencias. Una de ellas, y bastante importante, es la de Fran Beltrán.
Es extraño, Bueno, estaría y mal. otras tendría la que de irse. Brian, y otras la de Brian otras que la de dice, Brian. no, yo estaba mejor dentro. Y de ahí se monta también una película de que Brian está enfadado, está descontento. Ajá. Lo de Brian, Hablemos de fútbol ahora mismo. Hablemos de fútbol, venga. tengo claro que es fútbol ficción, pero no me deja de llamar la atención que la primera victoria que tienes en Balaídos, dos jugadores no quieren salir a hacerse la foto que a todo el mundo le gusta hacerse. Porque que me digas que no quieren salir a dar la cara porque hemos perdido otra vez más, vale, pero no sé. Vale, venga. ¿Seguís con la opinión después del speech de Ilais Beltrán o queréis jugaros otra posición? Ilais Beltrán, yo confío en el fútbol, confío en Fran y confío en Carlos. En Giraldez, en este caso, en Claudio. Dani, veo que te has Confío en quedado el fútbol y pensativo. no en las mierdas esas. Ahora mismo. Prefiero. No sé. Ha habido una serie de declaraciones muy raras de Claudio hoy, también diciendo que en enero hablaremos con los enfadados. Hijo, ahí una también tiró así una que no sé qué se refiere con los enfadados tampoco, y con los que tienen que abrir en enero. No sé exactamente muy bien por dónde iba esa que se tira Claudio. Pero bueno, hasta ahora ha usado a Beltrán. De hecho, está en los últimos partidos Menos lo de lo está esperado, utilizando. pero sí, ¿no? Ha tenido No, y en los últimos partidos incluso lo está utilizando más. Así que la verdad es que no voy a entrar en todo esto porque todos sabemos que en la ciudad es más fácil atizarle a unos que a otros, y yo me voy a quedar fuera de esto, sinceramente, y yo me tiro al Moriba Beltrán Pues directamente. seguimos con ese. Sería un centro del campo que tendría sentido. Es un partido en el que, como bien decíamos a priori, esos primeros 20 minutos vas a tener que aguantar. Beltrán sabemos que es un jugador que ahí entre líneas, sosteniendo al equipo, robando balones, dando ese primer pase de seguridad, es un jugador muy fiable, con lo cual creo que podría aportar. Y no me descartaría ese Fran Beltrán y Lais Moriba. Y ahora ya, aquí es donde se nos fastidian todos los once celestes y donde siempre hay algún cambio por parte de Claudio Giraldez. 3 delanteros, señores. Necesitamos esa tripleta atacante y creo que se nos ha complicado en cuanto a que se ha sumado Swedberg, se ha sumado Yunes y que hay más cartas para decidir quién juega. Uno para mí es fijo, es incontestable, está haciendo un temporadón, no hay quien le baje de la burra, y es don Borja Iglesias. Estoy totalmente de acuerdo. Ese tío está comiéndose la delantera, es suya, cuando juega él la delantera es una cosa completamente diferente. Tienes juego por bandas, tienes juego por medio, tienes a los defensas fijados, tienes a un tío que se está pegando si hace falta con el palo, se pega de hostias aunque sea de cabezazos, con lo que sea, nada que decir. Me ha callado la boca durante la temporada esta entera. Una masterclass. No tiene sustituto ahora mismo este Celta. Masterclass. Ninguno, Y el Celta lo nota, ¿eh? El Celta, cuando Borja Iglesias está en el campo, es un Celta totalmente diferente, porque vemos todo el desahogo, todos esos balones que gana de espaldas, todos esos pases que es capaz de dar al primer toque para desahogar el equipo y que el equipo salga y pueda meter ese balón en profundidad para esos jugadores tan rápidos que tenemos en las bandas, con lo cual, repito, o sea, creo que la masterclass que está dando el bueno de Borja Iglesias es increíble. Os diría otra cosa. Estoy seguro de que en Sevilla los aficionados del Betis estarán preguntándose de dónde ha salido este Borja Iglesias, porque recordemos que en las últimas temporadas en el Betis e incluso en la cesión que tuvo al Bayer Leverkusen no se estaba viendo este Borja Iglesias, pero bueno, qué bien para el Celta y qué bien para nosotros que hemos recuperado un tío como este y que se le ve tan feliz. Acompañantes para el bueno de Borja Iglesias. ¿Qué tenemos por aquí, señores? ¿Qué vuelve Yago? ¿Sigue Swedberg? A ver, contando que Swedberg es un jugador que es muy regular, pero que cuando coge la onda buena hay que subirse totalmente, porque es un jugador que es así, o sea, siempre desde que está aquí y se empieza a contar con él, desaparece, reaparece como de la nada, una serie de partidos que parece Jesucristo, vuelve a desaparecer y ahora está en el momento hola. O sea, yo ahora mismo no lo sacaba a Swedberg del campo,
porque está en God Mode. Entonces, mientras le aguante este modo, yo lo tendría dentro, desde luego. Le sacas a Brian, que está de dulce también. Porque el otro lado es para Yago, que no va a jugar hemos el visto el jueves. otro día un Celta con dos extremos rápidos que llevábamos tiempo sin El, ver. el otro lado es para Yago, que no va a jugar el jueves. Estamos viendo participaciones bastante insulsas de Yago Aspas últimamente. O sea, como para ser titular, yo creo que Claudio está en ese momento en el que está prefiriendo guardar a Yago para esos últimos 30 minutos donde Yago sabemos que su calidad puede ser desequilibrante. Y no estamos viendo la mejor versión de Yago en los últimos partidos. También dijimos que iba a jugar seguro el jueves contra Bolonia y no jugó de cara. Correcto. Bueno, o sea que no sé. A mí, yo no sé qué va a hacer Claudio, porque nadie tiene puta idea de lo que va a hacer Claudio. Yo no me bajaría de la onda de Sweatberg, porque cuando entran en este modo, yo no lo sacaba. Nos dice Carlos en el chat de TikTok que está de Brian no va convocado mañana. Evidentemente eso también sería un aliciente para que pueda ser titular en el partido del Oviedo. Y es eso, Brian cada vez está yendo un pelincito más para arriba y ahora mismo está de dulce también. Le están saliendo los regates, le están saliendo las jugadas. Marca su primer gol. Marca las asistencias que está dando la que dio en el Bernabéu, los pases que está metiéndose, se une muy bien con Borja. Quizá a lo mejor pueden jugar los tres, y ya claro, esperarse. Podríamos volver a ver un Celta lo con del dos Bernabéu rápidos. O lo que pasó el otro día con Younes El Abdelawi y William Sweatberg. O sea, dos jugadores rápidos con una boya, como puede ser el bueno de Borja Iglesias, y esos jugadores jugando a la espalda de un Oviedo que, recordemos, está con el agua al cuello y quiere y tiene que ganar en su estadio, con lo cual sabes que vas a tener espacio. No sería descabellado que vuelva a apostar por esos dos jugadores rápidos. Yo, de verdad, no sé si hay alguien más que comparta la opinión, pero a mí, a priori, si me dijeses que el Celta juega con este tipo de jugadores que pueden jugar, a ver, lo hemos visto con Sweatberg y con Brian, son jugadores que pueden jugar en espacio y son jugadores que pueden jugar en espacios reducidos, que tienen regate, que tienen desborde, que tienen toque, que tienen pase. O sea, creo que no sería descabellado, Dani. Suma aquí tu punto, porque si no, vamos a... Correcto, vamos a cerrar aquí la alineación. Yo lo dejaba así, me gusta esa alineación. ¿Estamos todos de acuerdo? En el chat está todo el mundo de acuerdo también. Esa alineación campeona, claramente. Bueno, pues entonces. Y como siempre, vamos a meter cabecera. Y vamos a empezar con ese 11 celeste. Polo Real Club Celta. Xogarán. En portería, Andrei Radu. Y tres centrales para Marcos Alonso, Carlos Starfel y Javi Rodríguez. En una banda, Óscar Mingueza. Por la otra, Sergio Carreira. En el centro del campo, Ilaix Moriba y Don Fran Beltrán. Y arriba, Borja Iglesias, Brian Zaragoza y el Kraken William Sweatberg. Pues este va a ser el 11 del Celta contra el Oviedo, o por lo menos es el 11 que piensa el Eco de Balaídos. ¿Y tú qué crees? Como siempre, comentario e irnos dejando por ahí a ver qué creéis. Pues señores, yo aquí me queda una noticia más, que es una de esas noticias que yo creo que al celtismo y a todo el mundo alegra. Yo creo que estamos en lo mejor ahora mismo del Eco de Balaídos. Como siempre, quiero leeros en el chat y quiero saber qué es lo que estáis opinando. Noticia, como siempre, no podemos acabar con otro que no sea Marcos Bacariza y el bueno de Boy Celeste. Marco Garcés, que ya sabéis que ha tenido la rueda de prensa de renovación, que tenemos director de fútbol hasta 2030, y nos comenta que está orgulloso por la presencia de Jorge Méndez y otros buitres o representantes, perdonad que se me fue la palabra, de futbolistas en la cantera del Celta de Vigo. Yo de verdad no sé qué creéis vosotros, no sé qué os transmite, qué sensación tenéis después de ver que vuestro director de fútbol dice cosas como estas. Me encanta. Podéis pues empezar cualquiera de los dos. Pues que son cosas que se parece mucho a los de arriba realmente. No sé si él no se lleva la comisión ni nada, pero vamos a ver, no deja de ser una forma de
de dar a conocer a los chavales por ahí para venderlos más rápido, de ir sacando activos, que es lo que es el trabajo que tiene él realmente. Él realmente lo que tiene que hacer es un trabajo de vender a los jugadores y de traer a los jugadores. Dentro de lo que cabe para su puesto, las palabras no son tan raras. Un Para lo que es su discurso corporativo. Claro, Un discurso corporativo. punto. Él está puesto ahí para eso. Y es Para lo que vender y hace. para comprar. Punto. Es un director no es un director deportivo tipo Monchi que lo trae que la presidenta lo trae para fichar jugadores o para tal. Este tío es un rollo diferente, tiene ahí una posición corporativa y el objetivo es volver a hacer lo que se hizo con Fer López, es el objetivo que tiene él. Ya hemos dicho aquí lo que nos parece, una puta mierda, pero O sea, Y él tiene claro que él tiene que, a final de temporada, conseguir un superávit de 32 millones. yo Punto. él es un, Es su os voy a decir objetivo en la una cosa. temporada. es El- un trabajador con una hoja de Justo. ruta dada por la presidenta. En O sea, lo personal, tampoco. que el director de fútbol de mi club, a 15 días para que empiece el mercado de invierno, diga este tipo de cosas, a mí lo único que me transmite es la sensación de que esto es un todo a 100. De que estos son las rebajas del Corte Inglés. Vengan aquí, Jorge Méndez, y llévese usted a quien quiera, la perla que necesite para el equipo que necesite. No hay ni que Bueno, negociar. pero Los esto tenemos fue a la a venta 15 todos. días. Esto fue a 15 días de enero y a 15 días del mercado de verano. Claro, Tampoco pero es nuevo. es lo normal, es lo de un director deportivo y sobre todo si no es un director deportivo, como decías tú, Monchi, si es un director deportivo que viene fichado para hacer ese trabajo de vender jugadores e intentar traer jugadores por menos pasta de lo que has vendido El y que problema te rindan en el equipo, pues aquí el es problema lo que viene. tienes. A 15 días El, tienes que empezar a hablar de estas cosas para sacar el problema, tajada. el problema viene la hoja de ruta que le da presidencia a este hombre. El problema para mí viene de ahí, de la hoja de ruta que le da a la presidenta, le da con su directiva, le da una hoja de ruta de mira, tú tienes que vender por aquí y tienes que fichar por esto tanto. Y apáñate y cuadra para meterlo dentro de Claro, esto. es que eso es muy sencillo. Por ejemplo, yo tengo que vender en el restaurante, pues no sé cuántas referencias de vino al mes. Vale, ¿qué hago? Yo ojalá pudiera tirar por todos los vinos gallegos de aquí, ir convenciendo a la gente de ir diciendo, mira, prueba este, prueba este, prueba este, prueba este. No, tengo un objetivo al mes. Pues si la gente quiere Ribera del Duero, tendré que vender Ribera del Duero a saco. Pues es lo mismo en este caso. Tiene que conseguir 32 millones. ¿Qué hago? Tengo a los chavales, tengo esto, tengo esto. Hay que ir a empezar a moverlo. No deja de ser que nos jode a los que somos de equipo así pequeño y Claro, todo, nos jode mucho a todos, pero claro, no deja de ser el trabajo que tiene él. estamos, Es su trabajo. estamos vendiendo, estamos por un lado vendiendo, intentando decir la realidad de lo que pasa, que es esto, y por eso ese hombre dice esto, y otra cosa es la opinión personal que detrás de eso tenga yo Exactamente, que ya sabes cuál es la nuestra. Como aficionado del Celta, ya hemos dicho aquí 1000 veces que lo de Feito Amadroa tiene un gran porcentaje de eslogan de marketing para vender canteranos al máximo precio posible, cuanto antes, cosa que a mí no me parece eso de un club de cantera. Todos hemos dicho, bueno, yo por lo menos, que a mí me gustaría pues que los jugadores, antes de que se vayan, jueguen 3, 4, 5 temporadas y cuando aquí dejen su rendimiento impepinable que el Celta se les queda pequeño como club, se vayan al siguiente escalafón. Claro. Eso es lo que a mí me gustaría como club de cantera y lo que yo entiendo como club de cantera. Pero también tenemos que exponer que la realidad es otra, desgraciadamente. La realidad es que el club lo que quiere es hacer caja, que el club se abre, estamos a puertas de una ventana de mercado de fichajes y parece que aquí se le hacen, le dan vuelta a los ojos a la mayoría de la gente del club y que lo único que pensamos es en ver qué sucede. Palabras de Marco Garcés, que va a ser un mercado convulso y que tiene miedo. O sea, yo, Marco Pero Garcés, es que no sé si tú tienes miedo, pero yo estoy acojonado. una de las cosas es lo que nosotros queremos y vemos como club y otra cosa es cómo se trata este club. Y prácticamente la mayoría de los de primera división son una empresa. Punto. Son una empresa. Hay que cuadrar cuentas, hay que cuadrar activos y hay que cuadrar
todas las temporadas. Al final acaba siendo eso, el fútbol se ha convertido, desde que se convirtió en sociedades limitadas, pues en eso, en empresas. Muy triste, muy triste que tener que ver cómo ponemos en el escaparate a cualquier perla que va saliendo de la cantera y que ya, como dice Dani, pues ni siquiera esperamos a que nos den un rendimiento o que tengamos que escuchar que ahora este caballero viene aquí a hablar de Fer López, a hablar de si puede volver Fer López, de si puede volver, o sea, que salga la presidenta a hablar del bueno de Gabri Veiga, que tan buenos partidos está haciendo con la camiseta del Porto y que tanto duele a los celtistas ver a nuestra perla y a uno de los jugadores con más talento que ha salido desde aquí después del bueno de Iago Aspas, pues jugar partidos con la camiseta de otro club. Pero bueno. Pero según Marian, cada vez lo tenemos más cerca. Sí. Sí, eso es verdad. Y eso lo dijo cuando fichó por el Porto. Sí. Y puede fichar por el Valencia el año que viene y todavía estamos cerca. Porque por el Celta ya te digo después yo que con el no Monzao, sea porque Gabri quiere venir aquí, el Celta no está en condiciones de ni siquiera esforzarse en tratar de traer a un jugador con la calidad de Gabri Veiga, que ya sabemos que lo nuestro es hacer caja. Y veremos. Quítame a Garcés de ahí, que me estoy poniendo malo. Y veremos si este mercado de invierno no nos trae sorpresas, señores. Que para mí, que el equipo esté tan desahogado en la liga, puede traer confusiones a la directiva y pensar que esto está hechísimo y demás, y desprenderse de algún jugador clave, como pueda ser, repito, hay jugadores que acaban contrato. Hay jugadores... los que acaban contrato no van a salir. ¿O sí? ¿Quién te dice que Fran Beltrán no se vaya a un Girona? No. Que ya estuvo a punto de irse en agosto y que el Celta saque 500.000 euros. Cero opciones de que el Girona pague 500.000 euros. Primero porque el jugador, si ficha en junio, cobra más ficha. Vale. Pero el Girona está a punto de bajar a segunda división. Yo te digo que lo apuntéis aquí y que guardéis este clip. Ojito al mercado de invierno, que el Celta suele tomar muy malas decisiones. Ojo, no digo que no vaya a haber, que no vaya a salir un jugador importante porque el Celta lo venda, no estoy diciendo eso, pero de los que acaban contrato, de estos dos jugadores que acaban contrato, o incluso de los que acaban contrato con los que no se cuenta, que no se cuenta en principio, como Ristich, Aidú, esos jugadores no van a salir. No van a salir porque si salen, su representante le pega un tiro en la cabeza. Bueno. Le pega un tiro en la cabeza, porque esos jugadores fichan por cualquier otro equipo libre el 1 de junio, y se llevan prima de fichaje y una ficha más alta. O sea, el representante de Beltrán lo tira a una cuneta si hace eso. Bueno, yo solo digo que nos agarremos los machos, que gente como Óscar Mingueza, como Fran Beltrán, como... yo qué sé, o sea, casi te diría que cualquier jugador de la plantilla ahora mismo está en beta. O sea, yo creo que si viene cualquier equipo con dinero por Javi Rodríguez, Starfel, Andrei Radu, yo creo que no nos tiembla por nada. Pero los que ya están sin contrato para final, no van a ser. Un Starfelt, un jugador de ese tal, sí que si alguien viene con una oferta, el Celta la va a escuchar y si es suficientemente buena, la va a aceptar. Pero los que acaban contrato, ya le gustaría al Celta que apareciera alguien con 500.000 euros. Eso es lo que me da miedo. Ya le gustaría al Celta. Pero no va a ser el caso porque el jugador no va a firmar un contrato en enero, pudiendo firmarlo gratis en junio, porque hay mucha diferencia económica. O sea, no lo va a hacer ninguno de los dos. Esperemos que en este caso tenga razón y que vivamos un cambio de año. Que aparezca el Crystal Palace y pague por Moriba y el Celta diga, ¡ay, qué bien! Credibilidad total. No te lo voy a discutir. Es que están casi descendidos, que aparezcan por uno así del medio, también. Ojito al parche y yo digo que va a ser un enero de mucho eco de balaídos, Va a ser un enero de muchas noticias y de muchas cositas que analizar por aquí. Como siempre, señores, ya sabéis que todo lo bueno toca su fin. No podemos estar aquí toda la vida. Nos gustaría seguir aquí, pero bueno, como siempre, antes de nada tenemos que dar las gracias a todas esas personas que han pasado por aquí. Un montón de gente como siempre en TikTok, un montón de gente como siempre
en La Morada, en Twitch, tratando de ayudarnos, de aportar ese granito de arena, de comentar, pues mira, como siempre, alguna pequeña donación o gran donación para el Eco de Balaídos, tanto en Twitch como en TikTok. Como siempre, seguimos sumando para que esto cada vez llegue a más y más gente, para que todos podamos, como siempre, seguir creciendo y seguir llegando con el Eco de Balaídos a más sitios. Y yo, nada más que daros las gracias a todos, darles las gracias a todo el mundo que está por ahí al otro lado, daros las gracias a vosotros dos, que ya sabéis que semana tras semana el Eco de Balaídos os debe un montón por estar como siempre aquí peleando, debatiendo, discutiendo con nosotros y aguantando a algunos palurdos que hay por ahí que solo saben decir tonterías. Y como siempre, señores, os doy las gracias, os emplazo una semana más, martes que viene, aquí, que tendremos análisis de Copa, análisis de Liga, y habrá que tener felicitación de Navidad. Que el bueno de Dani ya ha tenido su regalo adelantado, pero tú, Manu, tienes está Papá Noel ahí en la puerta, ¿eh? Pero, ¿se puede hacer spoiler? ¿O hay que esperar? Te Manu, callas. ¿qué prefieres? Te ¿Me puedes callas. esperar? Vale. Te callas. Vale. Te callas. Vale, que Yo ya sepáis compré el que botecito por si acaso. hay regalito navideño, lo mostraremos la semana que viene previa a la llegada de Papá Noel, pero los dos tertulianos favoritos del Eco de Balaídos tendrán su aguinaldo y su paga. No os acostumbréis, ya os lo voy diciendo, ¿no? Es la última vez. No va a Eres un suceder checheno, más. ¿verdad? Tú Correcto. eres un checheno. Correcto. Esto no va a volver a suceder. No queremos un arrocito de bebeiras y Hombre, cosas buenas. hombre, No queremos un checheno tenemos de que plástico. negociar la sede. Ya sabemos que es el Malasangre, Manu. Ya lo sabes, que la sede del Eco de Balaídos es el Malasangre, ¿eh? Mira, tú compras las volandeiras o las almejas o lo que quieras y yo hago el arroz donde queráis. Perfecto. Bueno, ya Pues, estamos con comprar. pues Ya estamos con sabiendo. comprar, malditos empresarios, macho. Siempre que ¿Qué poner quieres? dinero, Que ponga macho. yo todo encima. Pongo la Cajo en comida. Dios. Y luego que lo comes tú solo, ¿no? Lo has pillado. Como siempre, darles las gracias a todo el mundo y al team diferido, a toda esa gente que también nos sigue por YouTube, que nos deje sus comentarios y sus likes. Y como siempre, señores, mucho tiki-taka y que gane el mejor. Chao, 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 chao.